Verá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Hola, dice buen día. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. ¿Todo bien? Todo bien, 10 puntos. Y al final, Brasil confirmó con todo. Sí, finalmente va a jugar la Copa América. El anuncio se espera para después del partido ante Paraguay. Ya está la información. Ya se dio a conocer. Dice así. Embora insatisfeitos, atleta confirma participación en el torneo que comienza el domingo. Así es, sí. Aunque descontentos, los deportistas confirman su participación en el torneo que arranca el domingo. Jugadores de la selección brasileña deciden disputar la Copa América. Esto es lo que se publicó. Sí, el portal Globo. Y al entrar en la noticia detalla que el anuncio lo harán los jugadores después del partido ante Paraguay, oficialmente para quitar cualquier tipo de duda. Pero por lo menos trae tranquilidad al ambiente que finalmente decidan disputar. Especialmente por lo de Tite. Sí, totalmente. Alternando el equipo, pues sacarle al técnico con 15 puntos ahora, con resultado óptimo, derecho al mundial, y vos lo sacás y va a ser un atropello a la razón y al juicio normal de la gente, ¿verdad? Sí, no podés sacar al técnico. Eso sería una locura. Pero bueno, es una cuestión brasileña. Aceptaron jugar la Copa América, que son los mismos, y luego seguramente mañana el anuncio. Hoy, cuando llegan 18 y 20, van a poner las cosas ya mucho en aguas mucho más calmas con relación a la Copa América y Brasil. La Agrícola Sales Seguros Generales, especialidad en seguros, Avenida Escalapa 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yopuchupe Quitadol. Pueden buscarlo de Kun Agüero. A mí me asombraba cuando un zaguero colombiano hablaba de Kun Agüero, porque no hizo ninguna práctica todavía. Estaba aislado, estaba en su habitación en la AFA, viajó, llegó, porque estaba para viajar con Argentina, sí, y no está en el equipo titular. Incluso estoy leyendo que hay 2 modificaciones con Kun Agüero, que estaba aislado, que sí, que no, que el COVID que salió positivo. 4 o 5 pruebas se tuvo que hacer sí, y estaba en la AFA, sí, en el CESA, ahí en el predio cerca, prácticamente en la zona del aeropuerto. ¿Y ya está? Sí, está para viajar Kun Agüero, informan los medios argentinos, y sobre los 2 cambios. ¿Pero llegó a Argentina a Colombia? Sí, está en la lista de viajeros Agüero. No, eso es otra cosa, sí, está en la lista de viajeros Kun Agüero. Los mejores lotamientos del país lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Fue la conferencia de Berizzo y de Junior. Sí. Más adelante con Gustavito vamos a recordar la conferencia de prensa. Y hay que ver qué equipo va a poner. Salvo que aparezca una novedad al último momento. La práctica hoy va a terminar por definir todo. El otro día fue así, porque en el último día se dio lo de Olmada Alderete en esa ocasión, en la última práctica. Sí. Allí definió el equipo. No puede salir todavía con alguna. Disculpame, niño, Alderete estuvo en la previa. En las 2 últimas estuvo Alderete. En las dos últimas. ¿Cuál fue la novedad? Pero hubo un cambio. Sí, en la primera estaba Cubas, ahí está, Cubas, sí, eso. Pero un día, pero lo que digo es que una cosa similar acá, ¿o no? Sí, martes y miércoles teníamos la información de Alderete. 2 equipos diferentes, o sea, había siempre una variante. Sí. No, pero hasta aquí Alonso también tengo que dar crédito a mí, crédito a mi informante. Sí. ¿Qué te dijo? Se comportó. Y el equipo que le pasé a los compañeros fue lo que dio, y la fecha pasada también. ¿Y el mismo equipo entonces? Sí, y esta noche me dice que me va a pasar otra vez lo que brillante, pero creo que el mismo equipo, niño. El que paró ayer, o va a caber no, el mismo, yo compartí con Víctor ahí en el grupo que tenemos. Y el mismo equipo. Solo que para mí, y él me dice que él vio línea de 5 en el medio.
¿En Cinco dónde? en el medio. En el medio dio 5. Entonces Almirón abierto por izquierda. Sí, él vio 4-5-1. Pero es una modificación estructural. Y es los mismos nombres con otra Lo táctica. que hablábamos ayer. Claro. Sí, Almirón va a hacer la salida por derecha, por izquierda, y que por derecha va a estar De la Cruz. Sí. Pero Perdón, tenemos que esperar. Espínola. sí, son los mismos nombres, pero no va a ser pero Espínola volante a la derecha. No, lateral. No, me mandó Gerardo hoy y yo le dije no puede figurar, mira, no puede figurar, te voy a confiar algo. inclusive a mí me dijo, Mira, ¿estuviste vos en la práctica o yo vi la práctica? Yo le vi acá, en el medio campo por derecha, me dijo. Y bueno, listo, le dije. ¿Dónde está? ¿A quién? ¿A Espínola? Y a mi informante. ¿Dónde está No, y Gerardo? de volante a la de derecha, volante a la según lo derecha, No que... equivocarme, Gerardo me envía Espínola a volante a la derecha, Sí. no va a ser a la derecha. Ahí practicó ayer, señor. Porque él me desafió el informante. Y yo le dije... ¿Te desafió? Sí, porque yo ¿No le es dije... volante a la pero, derecha, sí, Espínola? no es volante lateral por derecha. No. Entonces no le pedí disculpas a Gerardo y a los que Vení, dijo mira, que vos la amistosa, no puedo vení, que vos, volante ves la sea- práctica, me dijo. Y yo le dije, volante a la pero estás derecha, jugando ahí, Espínola, sí, encima yo no le hace creí línea de también. cuatro, Y línea de 4. Y Robert Rojas de lateral Sí. y Alonso de lateral. lateral. Yo no le creí lo mismo y me desafió. No, Me yo dijo, le ¿querés dije venir vos? que ¿Querés? envió Y esta locura le dije esta mañana. a mí Sí, me dijo lo porque mismo. van a atacar los... Yo la verdad que lo veo más a... Pero repito, hoy va a definir. A mí con esos nombres me parece más línea de 5, pero Es lógicamente más, el sí, informante sí, el que sí, estuvo Pero en la volante a práctica. derecha, Espínola. Y eso me genera dudas. ¿Y por qué no O le es ponen un a Brian Zamudio ahí? 4-5-1 o... ¿Eh? o- Pero puede... a mí se- Nada por traer Gerardo. va con esa figura de Pero cinco. no entra a mi cabeza. Pero jugó de volante Espínola. Llegó a jugar alguna vez, pero para acomodarlo de esa manera Lo en este mejor es partido, lateral. a la altura de Almirón sería, porque Espínola extremo a la derecha y Almirón Atendé, a la Inclusive izquierda. ese- el puede mismo ser- equipo que tenemos, atendé. Yo le dije a Gerardo, esto está mal, le dije. A mí por eso me llamó la atención. Anthony, a mí me llamó la atención, le dije que tu informante no... Y ayer esa fue nuestra duda, por eso en el corte Rojas, hablábamos de eso. lateral derecho, Gómez Alderete Junior. Sí. Sí, Beto Espínola, Lucena Villasante y Ángel Romero punta solo. sí, y Almirón de extremo por izquierda. 4-5-1 sería en ese caso. ¿Y entonces qué es lo que va a hacer? Yo me compartí esto. Eso practicó ayer. Por No. eso me llamó la atención. ¿Pero vos te parece? Leo? No, porque la figura para mí va a ser muy variable. Va a ser Para mí muy- que están 5 en el fondo. Que Espínola, Roja, Alderete, Junior, ¿verdad? Sí, y Pasa falta que- Gómez. Y Gómez. Y esos Alonso por cinco. izquierda, 5. Y 3 volantes centrales y Almirón suelto con Pasa que Ángel si vos Romero. haces una línea de 5 en el fondo, lo tenés que poner como carrilero a Junior. Pues entonces el mismo que a vos te envió. El mismo. A no, Anthony a no ser Velasco. que entre Arzamendi al final Sí. como carrilero y quite Por- uno de por los 3 Rojas. centrales. Y lo mantiene entonces Roja como... Lateral derecho. Y Gómez, Alderete y Junior. Y le saca a Fabián. Sí. Valbuena es Y el que Beto no Espínola a aparece. la derecha. Y él va a marcar Beto, veo. Y sin marcar y proyectarse porque tiene que ser salida por el sector derecho. Al igual que Almirón. Almirón va a tener una tarea defensiva de vuelta. No, yo no discuto lo que pueda aportar Beto Espínola. Creo que no jugó hasta ahora en este puesto o donde es de origen él. Es que ni dice Él es dónde. lateral derecho originalmente, pero llegó a jugar algún que otro Sí, partido de pero digo volante. yo, experimentar contra Brasil. ¿Y el centro para quién va a ser de Beto Espínola? Y Ángel. No, espera un ratito. Que yo tengo que ir a un psiquiatra. Ese es el problema. No, yo tengo que hacerme ver, estoy mal de la cabeza. Entonces, yo no entiendo. No es porque rechace este equipo a lo que le decía esta mañana a Gerardo. No le di ningún tipo de crédito. Porque si Beto Espínola va a jugar a la derecha, ¿cómo es el tema? ¿El centro para quién es? Yo no Baja, lo veo Ángel, tampoco Ángel ahí a baja Beto. para buscar la pelota. Espínola es tipo Arzamendi, se va para el fondo y mete el centro. Si vos me decís que juega, hágalo tía así, bueno. O en todo caso, si lo va a poner de volante, si va a jugar con esa estructura, hubiera buscado otro volante por derecha, Es porque el tenemos... mismo que le mandaron a Gerardo, le mandaron al mismo, niño. sí. Este es el mismo que yo le dije a Gerardo, está mal, este no puede ser. Y le dije que no me deje mentir. Espínola a la derecha, sí, me enviaron. Me llamó la atención. Y yo le pregunté a la persona, no Pero en yo línea creo de que se va a cinco, le digo, experimentar, no, sí, así. Jugó en volante. No estoy rechazando la posibilidad y no porque yo no haya creído, aclaro, me parece sorprendente. No por Espínola, pero Ok, por el formato de 4-1, partido, 4-1, por ejemplo, para mí, si quiere hacer esa función, allí le tendría que poner a Areiro. Porque es chiquitito, rápido y para encarar como volante, por ejemplo, así que eres uno así. Porque al no tener 9, Beto Espínola lo que te va a hacer es te va a buscar el centro y ese tipo de cosas. Por eso, yo también pienso lo mismo. Vareiro, el Alguien propio rápido. Brian Zamudio, Claro, que juega Acabo extremo, de decir Oscar Romero. Brian Zamudio que tiene potencia. Sí. Por eso es una formación rara con esa Sí, disposición. claro. Pero repito, hoy se va a definir a las 4 en la práctica. Por ahí cambia. ¿Y cuándo jugó? Pues supongo que esto es flexible. Sí, Sí, demasiado sí. flexible ese equipo tiene que ser, sí. Muy flexible para mí.
Tiene que jugar, no sé, amigo. Pero si vos lo pones a Beto para irse, como dice Arturo, se va para tirarle al centro a quién. Si lo pones para marcar, no es un gran marcador como Beto Espínola, volante. ¿para qué está? Para eso está. Para la proyección. Corre, se va atrás fondo, mete el centro. Corre, se va a meter. Arzamendia, corre, mete el centro. A no ser que esté Arzamendia para se va. tapar la subida de Si alguien. vos me decís que hay una pausa, Arzamendia, que te entre en diagonal, que lo busca, mirón, mía, tuya, toca. Yo me voy a callar. Pues yo no. ¿Quién se va a mover por izquierda en Brasil? Y el delantero la vez pasada por izquierda, Richarlison. En realidad cambian porque Neymar arrancó en el primer ¿Y el tiempo, volante? después Richarlison. Y juega con 3 volantes centrales. Entonces Y no tenés una marca fija ahí. el que se podría tirar más ahí, Douglas Luis, según ¿Qué? los Se medios te mete a argentinos. la derecha, ¿quién es el extremo a la derecha en Brasil? Iba a Er- marcar Beto Espínola. ve. A la izquierda. A la izquierda. El extremo El izquierdo. extremo izquierdo, iba a marcar Beto Espínola. ve. ¿Cómo es? No, no, señor. No. Vos estudiaste para técnico, pero yo no- Ricardo, no, será. pero yo sí- ¿Cuánto? Usted no 3 horas estudiaste era el mismo improvisación. Siempre juega No, con ellos pa- con pa- Casemiro, yo por te- la derecha jugó, perdón, por la derecha Lucas Paquetá, Fred, después era Richarlison, Gabriel y Neymar, pero después, así como decía Víctor, Richarlison pasó por la izquierda. O sea, Sí. ellos, Pues yo estoy de acuerdo con que el le niño. puede Si dar yo mucha quiero buscar un figura a gentilicio, ese un 11. extremo a la derecha, Vareiro, sí, uno que así, por velocidad Muy puede crear problemas, claro, pero no va a tirar centro. no. Espínola va a tirar centro. Sumado a que en el potencial aéreo, porque nosotros vamos a depender de eso de pelota quieta, Vareiro es uno que está ahí para medio goles cuando va a buscar Sí, el pero Mareiro tiene más hace- pelota quieta que para cabecear en pelota en movimiento. Así en... No, claro, para pelota quieta, digo, para pelota quieta, tiro libre o tiro de esquina a favor. Claro. Pero le podés dar muchas formas al equipo. Acá le baja Beto Espínola, hace Beto, Roja, Gómez, Alderete y Junior. Sí. Es lo único. Vos le bajás esta posición original. Pero ahí a decís, Beto. y Junior no es carrilero. Y no va a pasar mucho al ataque. Si atacamos por algún lado sería el lado derecho con Espínola. Sí. Y tendría que acompañar a alguno de los 3 volantes centrales. Y ahí sí cuadra, porque si se va Espínola Roja se corre como lateral y te quedas con línea de 4. Nunca te desproteges en el fondo. Por eso ayer cuando nos pasaban ese equipo, armando el rompecabezas, para mí por lo menos encajaba mucho más con línea de 5, Y yo también 5-3-2. pero yo le dije a Oscar, y estábamos los compañeros en la mesa hoy en el bloque, dije, Beto, Roja, Gómez, Alderete y Junior. 3 en el medio y 2 arriba. Sí. Y con la facilidad, entre comillas, de que Almirón arrancaría centralizado, sin estar al extremo, sin hacer el ida y vuelta permanente. No puede jugar en todo el frente. Sí, en todo el frente. Y No es lo tiene que me- problema le, con le- el- le tienen que liberar. En ese Porque sentido, yo estoy de incluso acuerdo eso con decía Ricardo, que Berizzo no ayer. sea el Almirón del Newcastle, porque ahí tiene que marcar, recuperar, centrar, enviar el centro y cabecear. Y eso le cuesta ahí. Bueno, Lo mejor es soltarlo. de todas maneras, Gastón Jiménez no es muy ofensivo. No, No. Villasanti, Julio Iglesias. sí. A veces sí, a veces no. Está de acuerdo. Lucena es de marca, Sí, llegada, pero marca primero, su función es la marca. Y si tenemos este medio campo, el único que realmente va a marcar ahí es Lucena. Sí. Sí. ¿O quién otro va a marcar? No, el único es Lucena. No tiene otro. De marca es él, después los No, demás está bien. complementos. Dentro de lo que entra. Pues yo no. Y a Juan Escobar, nada de nada. Nada de nada. A tu jugador, nada de nada tampoco. A David Martínez. David Martínez, nada de nada. Brian Zamudio, otro que está esperando oportunidad. Nada de nada. Eh, No, pero el Brian ya jugó. Sí, Brian llegó a jugar algunos minutos en el primer combo. Es que por izquierda llevamos Te voy a decir algo. uno Si solo. vos querés ser Cayetano Re, podés ser Cayetano Re. ¿Qué hizo Cayetano Re? No sé. No sabe. ¿Qué hizo Cayetano Re, Luis? No sé, señor. No sabe. No, es que me contaron, a mí me dijo. No es que me contaron. A mí me dijo. Porque Me contaste esa historia hace 7 años, Arturo. No, vaya se bola Tony Mura. Pero estamos hablando de otros tiempos, ¿verdad? Sí. Estaba partido contra Ecuador. Por eso te dije, salvo que sea Cayetano Re Berizzo. Porque ya no era personaje por donde vos lo mires. Hablaba solo y se paseaba en un hotel pequeño en Guayaquil. Hotel chico era. Y estaba en el lobby del hotel. Extraño los viejos tiempos, no los de hoy que se encierran y que no hablan, hacen conferencias y uno puede saber qué es lo que quiere el técnico. Y me dijo Cayetano, creo que con empate Paraguay pasaba, o jugaba repechaje contra Ecuador. En Guayaquil se jugó ese partido. Sí. Eso fue para el 90. Sí, pues le reemplazó a Manera. Sí.
me dijo, y yo como siempre le digo a esta altura de mi vida, carruaje, Sheina, no quiero, ¿por qué inventar cosas de mi vida? Pues no voy a ganar ni voy a sumar, ni audiencia, ni sumo ni resto. La audiencia ya está puesta. Voy a poner, y me dijo así, ya cansado y podrido de tanto cuestionamiento, voy a poner el equipo que quieren los muchachos. Usó la palabra muchachos. Hizo un mediocampo alegre, pero ofensivo. Incluso creo que Adolfino Cañete, que no jugó el partido anterior, lo trajo de Santa Fe. ¿Dónde jugaba él? Aparte de Mantitud de Corrientes. En Colón. En Colón, brillante, lo trajo de Colón. Y puso un mediocampo ofensivo. Se jugó en Guayaquil. Creo que Ecuador ya estaba eliminado. Y ese mediocampo, vos escuchás, era ofensivo, vos decís la puta. Me dijo, el equipo aquí de los muchachos. Jugó Núñez, jugó Adolfino. ¿Quién jugó? Romerito. Fíjate el mediocampo. Alfredo. Ese es el equipo que puso. ¿Y cómo terminó el partido? Y sus palabras fueron los muchachos. Perdimos 3-1. O perdió Paraguay 3-1, como quiera. Ese partido en Guayaquil. Pues a veces a entender a los técnicos. Talleres de Córdoba. Talleres de Córdoba. Talleres de Córdoba. Y Adolfino venía no jugando los partidos. Pero también jugó en Colón. 91, 92. Bueno, pero lo trajo. De Talleres, y vino. ¿No tenés ya mano? No. Y bueno, no ya me está. sale Ya la cuánto ficha. nomás si vos querés el equipo, este es los muchachos. Que no puede ser que Berizzo le haga caso a los muchachos. Tiene que estar convencido de lo que quiere. Yo lo pongo el demonio y lo pongo Ábalo. Pero es un sueño mío nomás. El demonio Vareiro de 9 Ábalo. Si le va a poner a Pino a la derecha, que vaya nomás a tirar centro ya con el demonio a la derecha y con Ábalo. Pero este es un equipo que no se define qué es. No se define, será. No se define qué es. Copar el mediocampo, la idea. Copar el Porque, mediocampo. si yo soy Brian Zamudio y vos y le vamos a dar crédito a esto, y voy a poner Beto a la derecha, hacemos a la derecha, está improvisando. Porque Rojas no es lateral derecho. No, Rojas no es central. Pero jugó lateral, también de no, lateral. no es lateral derecho. Originalmente no. No, originalmente hermano estoy hablando. ¿Cómo Espinola? Tampoco es volante de la derecha. Mi ojo cuando relatan fútbol, ven un muchacho que corre y se lleva y hace un dribbling y hace otro dribbling, o mete un centro. Ese es Espinola que yo relato. Ese es lo que nosotros relatamos, lo que comenta Ricardo. Pero, ¿y después? Así vos me decías, línea de 5 atrás, yo me callo. Pero si va a jugar de volante a la derecha, no entiendo, mi mente no da. Estoy muy estrecho para entender lo que quiere de Berizzo. Y a Brian Zamudio lo deja afuera. Sí. Una potencia de la gran puta tiene. ¿Le puede pegar de afuera tan? Sí. ¿Y después? Cosas de Berizzo. Ricardo, ¿cómo me quiero equivocarse a mí? Es raro todo. ¿Quién es el relevo? ¿Quién cubre quién es el lateral izquierdo de Brasil? Lateral izquierdo de Brasil, Alexandro, de Juventus. ¿Se va mucho? Sí, los laterales están siempre en campo contrario. ¿Y quién se va al cierre? Y ahí lo tiene que agarrar entre Espínola y Robert Rojas, que sería el lateral derecho. No, pues Rojas le va a pegar en el fondo. Sí. Pero cuando Espínola jugó de lateral y metía centro, tampoco teníamos 9. ¿Con quién decís vos? No, porque... Y con Sí, Berizzo ya. también. ¿Y cómo no fue? Y fue asistidor de los goles Ante Perú. Sí. Y ante Venezuela, También. él hace el pase atrás para Sí. Gastón Jiménez. Quiere decir que está bien ubicado, pero estaba como lateral derecho. Como lateral derecho. Sí. Sí. No estaba como volante a la derecha, que se le va a cerrar Va el a ángulo, jugar- se le va a cerrar la cancha. 4-5-1, sí. Y bueno, por lo visto lo va a poner volante a la derecha. Va a jugar para meterle pelota a Ángel y Ángel. para que atropellen los volantes. Y con Almirón por el otro lado. Sí. Y los dos con la obligación de marcar. Otra Claro. vez Almirón con esa obligación de marca y ¿Cómo si Almirón por la dijo que raya. no va a marcar? Dijo- No, y por eso me extraña, porque ayer el propio Berizzo anunciaba que quiere darle algo más de comodidad a Almirón, no ponerlo casi como carrilero como jugó en Uruguay. Y allí la línea de 5 en principio que le da más comodidad a Almirón. Y sí, porque Almirón jugaría suelto con Ángel, en ese caso si son dos puntas. Y ahora otra vez, si juega así, Almirón sería hacer la raya permanente. Pero igual
que juegue línea de 5, el Calderón va a necesitar a alguien que le dé una mano. Sí, igual todos van a tener, el propio Ángel va a tener que bajar también a marcar, pero de mitad de cancha para adelante, jugar centralizado creo que le vendría mejor al Mirón. O definitivamente si va a jugar así, cambiar algunas piezas. Salvo que cambie Berizzo y que tenga una sorpresilla. Salvo que salga Rojas y entre Arzamendia. Y ahí sí jugar una serían, línea de 5 sí, con jugadores que pueden jugar con así. dos carrileros. Sí. No me diga. ¿Falleció Israel? Sí, ahora están informando en otro grupo de organizaciones. Un compañero, un ex compañero suyo. Me llamó la Israel atención. Pérez, vio. Pobrecita. O sea, ayer entró en terapia. Ayer entró en terapia, sí. Me impacta la verdad, la noticia, no. Ah, mira. Qué fuerte. Muy fuerte, joven, debe tener mi edad más o menos. Nuestra edad. Qué fuerte. Me choqueó, la verdad que sí. No, muy fuerte, muy fuerte. ¿Eh? Ayer entró en terapia. Y bueno, nuestra condolencia, nuestro más sentido pasa por el accidente del distinguido colega Israel Pérez. Muy fuerte. Contigo, Luis. Con Punto Farma y Azuleu hoy salvamos vidas. Todas las compras que realicen nuestros 366 puntos en todo el país se convertirán en un porcentaje de donación para la Fundación Azuleu. Estamos juntos en la lucha contra el cáncer infantil con Punto Farma y Azuleu. Hoy salvamos vidas. Cabal Paraguay anunció la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une. Unite a Dimo. Entra a la cancha la nueva Cheddar Boom de mostaza, con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Mete un golazo de media cancha tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazo_PY. Nervigenol Plus es un potente, vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Bueno, nuestro más sentido, sacuda, ¿eh? Sí, golpea, Sí, sí, fuerte. Muy fuerte. Hace poquito estaba subiendo una imagen en sus redes que estaba saliendo esto y... Que estaba saliendo, pero yo... No, él por lo menos decía, estoy saliendo venciendo a COVID, pero ayer nos da la... que yo sepa hace 15 días que él... Sí, por lo menos en su último posteo que justo estaba mirando ayer en sus redes, subió una foto. Qué terrible será. Fue el 2 de junio. El 2 de junio, ya 5 días atrás, subió una foto. ¿Vos tenés? ¿Y qué decía, niño? De a poco venciendo al maldito COVID, decía su mensaje. Y él estaba en la cama en su Twitter. Subió hace 5 días. Bueno. El periodismo deportivo está de luto. Sí. Y otro que está un poco delicado es Juan Antonio. Juan Antonio Mereles también, nos comentaron. Mucha fuerza Juan Antonio también, vio. Está también con ese tema. Terrible ese amigo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumáticos, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marán, Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura es la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impacom, hace 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bimyflores.com. Regala amor, regala Bimyflores. Bueno, mira a la conferencia. Sí, estamos diciendo. No quiero ya responder porque es así la historia de este COVID maldito, ¿eh? Es muy fuerte, sí. Es muy fuerte. Y en Brasil, Argentina va y viene. No se quieren quedar, por una cuestión externa, dice. No quieren quedarse. No quieren quedarse, por una cuestión externa. Vos te vas. ¿Y dónde te vas? No solamente en Brasil. Una que vos salgas de tu cuidado, te expones ante todo. Sí. Porque vos saliste y ahí te fuiste. Claro. Uno sabe lo que te espera. Sí.
Bueno, en instante vamos a ir al técnico de la selección y a... Primero Luis. Comprar desde cualquier parte del mundo en tupi.com.py hoy es una realidad, una experiencia de compra segura. Con una empresa nacional de sólida experiencia, ingresa a tupi.com.py a las 24 horas desde donde estés y disfruta los mejores beneficios. La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que sostienen a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En este mes no pienses más, tengas la edad que tengas. Si sos o no profesional, en la Caja Mutual empieza a invertir en tu jubilación privada voluntaria por solo 120.000 guaraníes. Y este mes por el mes de papá, porque papá me importa entre todos los nuevos afiliados. Habrá un ganador para disfrutar de una atención especial en una barbería. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria 218-4000. El orgullo de los colores de nuestra albirroja van más allá del fútbol. En esta Copa América, acompáñala con la nueva Pilsen Albirroja edición limitada. Escanea el código QR y participa por bicicoolers, TVs, mini componentes, camisetas de la albirroja y muchos premios más. Pilsen desde 1912 con la albirroja puesta. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo y motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en tu cuotas de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Estamos con el señor José Campuzano, gerente administrativo de Erimar. ¿Cómo te va, José? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un saludo para vos, a tu equipo y a la audiencia también. Muchísimas gracias por atendernos. De la promo del mes del padre, en Erimar hay un 20% de descuento pagando con la tarjeta de Itaú en los productos que vos elijas, José. Así mismo, Arturo, así mismo. Bueno, este mes de junio es un mes muy importante para nosotros, es el mes del Día del Padre y bueno, estamos con esta super promoción por todo el mes de junio, hasta el último día de junio, estamos con un 20% de descuento, pagando siempre con tarjeta de crédito del Banco Itaú. Y bueno, aparte del descuento también estamos se puede fraccionar el pago hasta en 6 cuotas sin intereses en todas las líneas, a excepción de la línea audio, que también está con un descuento pero del 10%, y también con la posibilidad de poder fraccionar hasta en 6 cuotas sin intereses. Más ventajas sobre las propias ventajas. Totalmente, Arturo, totalmente. Así también el sábado, que es el día anterior al Día del Padre, estamos también preparando una sorpresa para todos los padres y todos los clientes que se acerquen a nuestras sucursales, que bueno, con una compra mínima también van a poder llevarse un buen vino y también con una compra mínima te van a llevar de regalo, aparte del vino, unos perfumes de la marca Areón que son realmente fantásticos también. Así que estamos con todas estas promociones, Arturo, en este mes de junio, esperándole a todos los clientes, siempre respaldados con marcas de líderes a nivel mundial y por supuesto ofreciendo garantía como siempre, Arturo. Ahora, cuando hablamos del 20%, vamos a ir a la tarjeta, 20%, tenés el descuento y otra vez fraccionado, si querés. Totalmente, tenés esa opción, Arturo, pagamos siempre con tarjeta de crédito Itaú, tenés un descuento automático del 20% y ahí ya podés elegir si podés fraccionar 1, 2, 3 o hasta en 6 cuotas sin intereses. Brillante. Y si vos, José, tenés que recomendar ahora, ¿qué recomendarías con relación a lo que la gente va a ir para regalarle a papá, digo, en el tema de lo que considere el hijo o la hija al padre? Sí, totalmente. Dependiendo del vehículo que tenga el padre, por ahí tiene una pick-up, le podría recomendar, si tiene un asiento de tela, cambiarse a un asiento de cuero. Estamos incursionando en ese rubro también, totalmente cuero de exportación. Entonces, hacer un retapizado de cuero, ¿por qué no? Con un descuento importante y fraccionando en cuotas, ¿verdad? Como también se puede autorregalar, autosequial aprovechando lo del mes del padre. Por supuesto, claro que sí, estamos con todas las líneas de autoaccesorios, con las marcas líderes que son Keco, con antivuelcos, carpas, estriberas, enganches de remolque, también de la marca Keco, una marca brasilera fantástica. Y bueno, también siempre contando con los polarizados Sante, que es una marca americana fantástica también, apoyado siempre en marcas líderes y por supuesto instalados también por mano de obra altamente calificada.
Brillante, José. Estamos con José Campuzano. ¿Qué más, José, en esto, en lo que quieras agregar por el mes de padre en Erimar? Que hay que aprovechar con los grandes descuentos que tiene. Sí, totalmente. Nada, que se acerquen, Arturo, que se acerquen cualquiera de nuestras 3 sucursales. Estamos en las avenidas principales, Solucera, allá la Casi Morquio, San Martín, esquina Andrade, y Mariscal López, casi Ingavi, que gustoso le vamos a estar primeramente asesorándoles de acuerdo a lo que estén buscando, y bueno, aprovechando este 20% de descuento, pagando con tarjeta de crédito Itaú, que realmente viene muy bien. El territorio Erimar en sus distintos locales también. Muchísimas gracias, José, gracias por este tiempo. Gracias a vos, Arturo, estamos en contacto. Gracias, muy amable. José Campuzano, gerente administrativo de Erimar. En instante vamos a ir, Gustavito, con... ¿Y cuál es tu equipo? Y para mí se acomoda con esos nombres línea de 5, pero respeto mucho lo que dice el informante de Jorge porque él es el que estuvo viendo. Pero igual la práctica de la tarde será decisiva. Sí, la práctica de la tarde. Y planteo allí una posibilidad que ingrese Arzamendia. Y ahí sí me parece que tendría más sentido la línea de 5. A mí sí me llama la atención dónde. Cuando tu defensa respondió, ¿por qué tocar la defensa? Entiendo la situación de Junior y si Balbuena está bien, ¿para qué tocarlo allí? O sea, no, salvo que me digan que está con una lesión, pero en principio ayer en la conferencia decían que está todo bien. Eso sí, entiendo del lado del entrenador que un jugador de la categoría de Junior, cómo sentarlo también en el banco de suplentes. Yo lo tratar de tenerlo bien a los dos, y un partido le da uno y otro, salvo que fue previamente charlado. El justificativo que le doy es el tema de la velocidad. El único justificativo, porque Balbuena no es tan rápido como los otros. Es más para Uruguay, pero no contra Brasil. Es más para los centros, donde estuvo muy atento la vez pasada. Pero igual coincido en el pensamiento general de si la defensa funcionó tan bien y después de muchos partidos se mostró esa imagen de solidez, ¿para qué tocar lo que se hizo bien? Por eso, tratando de encontrar la explicación, veo... Rival es diferente. También, rival es diferente, eso sí. Brasil le ataca de manera diferente a la que te ataca Uruguay. Es más Junior para este tipo de partido. Y más tener salida, Jorge, por los costados. Pero si tenés salida por los costados y solamente lo tenés con Beto, me parece muy... Claro, o por los dos lados nada, ¿verdad? Sí, al final lo mismo. Sí, si no tenés por los dos lados, ahí sí me inclino a lo que dice Jorge. Mantener lo que ya tenías. Ahora, si le querés cambiar, pero darle salida por los dos lados. ¿Sabes qué es el tema? Antes de ir a el riesgo que corre en caso que los resultados no se den. ¿Se da? Se da un resultado. Y vos decís, ya está, bien pensado. No se da y está sujeto a las críticas. Ese fue el tema. Sí. Si vos haces un equipo más normal y perdés, pusiste lo normal. Claro, sin improvisar. Salvo que sea línea de 5 y Espínola, como el famoso carrilero. Los brasileños siguen llamándole lateral. Lateral volante, sí. Nosotros le llamamos todavía carrilero. Y así nomás. Pero si lo pones como carrilero a él, entonces decís, ¿por qué Junior? Si Junior no es... Ahí hay improvisar con Junior. ¿Por qué tocar la defensa? Y lo de Balbuena, así como decíamos, me parece por el tema de la velocidad. Porque Brasil ataca diferente. Sí. Tratando de encontrarle la explicación. No viene el fútbol inglés más rápido del mundo, según ustedes. También lo miramos del otro lado. Juega con los mejores jugadores del mundo. Por eso, entonces, ¿qué? No entiendo. Salvo que, repito, para no generar jugadores del quilate de Junior y de Balbuena, entonces le da uno una chance un partido, otro a otro y tenerlos bien a los dos. Porque no va a ser fácil, porque Junior también viene rindiendo en un buen momento y no tenerlo en el equipo titular del primer partido, y ahora entonces pudo haber sido conversado. En este partido juega Junior, el anterior jugó Balbuena. No, yo estoy de acuerdo con vos que he conversado. Entonces... Yo no digo que no. La pregunta era, si perdíamos contra Uruguay, ¿qué pasaba? Dependía del formato de cómo se perdía. No, la pregunta que te hago en la mesa, si se perdía, ¿qué pasaba? Decía, voy a ir lo del niño, no contra él, aclaro, hablo en el pensamiento, no. Si hablamos nosotros de este resultado se da, y este resultado, entonces por ahí podemos planificar el equipo, pero tiene que darse un resultado previo para que yo haga los otros. Sí. Pero si perdíamos contra Uruguay, igual íbamos a jugar cauto contra Brasil. Peor quizás. Yo creo que igual. Qué cagones son ustedes. No son cagones. ¿Cómo? Ayer estamos recordando, me dirán, son generaciones distintas. El gol de Campito, Carlos Humberto Paredes. Era un equipo formado de años. Venía del 98. ¿Y este Pino hace cuánto que están jugando juntos?
No. Y 2 años de proceso. Y hasta ahora no está encontrando. No, pero estamos hablando de tiempo. Sí, tiempo sí, 2 años. Si yo tengo un año y medio, 2 años, y la cosa Espínola es nuevo, Arzamendia es nuevo, Gastón Jiménez es nuevo. Hablamos del ciclo de Berizzo, 2 claro, años. No, pero yo hablo. Yo entiendo, Ricardo. Lo que dice Ricardo es que vos podés tener que ya había base. Ya claro. Y estaban, como dijo ayer Jorge Núñez, estaban los que tenían derecho adquirido, estaban los fuertes. Rive, Carlos Humberto Paredes en aquel entonces, Acuña, Barreto, bueno, tenía mucho, tenía demasiado Paraguay. Está Diego Churín, ¿cómo te va, Diego? Hola Arturo, muy buenas tardes. La verdad que un placer escucharte de nuevo. ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo cambió todo? Antes te entrevistamos con frecuencia acá en Paraguay cuando estaba en Cerro. Ahora bajo otros reglamentos, digamos, en el gremio, por una cuestión protocolar también. Contanos cómo te siguió en ti primero vos, Diego. ¿Fue una acertada ir a Brasil? ¿Te sentí cómodo, bien, independientemente al título ganado ahora? Sí, la verdad, bueno, es otro mundo estar acá en Brasil, el fútbol brasilero, todo lo que conlleva estar, un equipo como Gremio que compite en todas las copas, partidos por doquier, y acá recién empieza la temporada y ya hemos jugado más de 30 partidos y recién está comenzando el torneo. Así que nada, una vorágine total desde que llegué, con competencias ya iniciadas, hemos jugado finales, hemos llegado a octavos de Libertadores, hemos quedado afuera, hemos pasado ahora en Sudamericana, logramos el campeonato estadual, ayer la recopa estadual, así que nada, partidos, he tenido lesiones de por medio, me está costando recuperar un poquito, así que un montón de cosas nuevas que en mi carrera no había vivido y bueno, siempre tratando de ir superándome en lo profesional, en lo personal también. No, indudablemente una cosa lleva a la otra, no fuera de la lesión digo, que hayas estado y que estés en el gremio, campeón gaúcho 2021, Recopa Gaúcha 2021, jugar, esperar turno, jugar, porque hay una competencia interna muy fuerte seguramente en el gremio con las figuras que tiene. Sí, es una competencia, digamos, yo venía de jugar mayormente todos los partidos o ser primera opción y bueno, obviamente hoy me encuentro con que quien tengo arriba fue el mayor goleador en los torneos brasileños, todos los equipos, entonces obviamente que estoy aprendiendo mucho, que quisiera ser más protagonista de lo que soy, de estar más dentro del campo de juego, pero es lo que me toca, absorbo todos los conocimientos del día a día, aprovecho de esa competencia que estás diciendo vos, el día a día, sana, de entender, y nada, el fútbol brasileño es totalmente, son los mejores, no por algo, son la selección con más mundiales, creo que nada, me ha tocado jugar en Argentina, Chile y Paraguay, y creo que a nivel futbolístico como naturaleza nada, tienen mucha ventaja sobre el resto. Diego, y el cambio de técnico que hubo allá por abril, ¿cómo te cayó la salida de Renato Gaúcho, el reemplazo de Thiago Núñez? Digo, ¿cómo te cayó en el sentido de si a partir de ahí tuviste más oportunidades, con Renato jugabas más? ¿Cómo fue esa transición a nivel personal? Con respecto al cambio de técnico, bueno, Renato todo un histórico para la institución, tanto como jugador como técnico. Ya eran muchos años en lo que estaban, tomó la decisión de ir, obviamente fueron quienes me trajeron y estoy totalmente agradecido, y después vino Thiago ahora, me estaba ganando lugar, pero bueno, ahí estoy con una lesión que no logro recuperarme 100%, estoy con molestias y bueno, eso me está retardando un poco a tal vez ser lo que quiero ser acá en Brasil. Diego, ¿llegaste a ver el partido Paraguay-Uruguay? Te pregunto porque comentaste algo en el posteo de Lucena. Sí, la verdad que sigo muy arraigado con todo lo que es el fútbol paraguayo, no sea local, obviamente selección porque están los chicos, tengo amigos,
Y así que sí, vi el partido y nada, verlos, voy a citar dos nombres porque son con ellos con los que hablo y con los que tengo cariño, a Villa o a Pica, que estén al nivel de selección, cómo lo hacen, que parece que tienen 100 partidos con la camiseta, el semblante que tienen dentro del campo de juego, contra quienes estaban jugando. Nada, me pone muy orgulloso de haber sido compañero de él, de poder tener una relación también en el día a día, de poder seguir hablando. La verdad que me enorgullece verlo, su presente que tienen hoy en día. Vos lo mirás, Diego, y chiquito, no parece que va a entrar como entra en cada pelota Lucena, pero cada pelota se va como si fuera la última. No, es impecable su labor. A veces es un trabajo sucio el que hace, pero bueno, en fin, creo que cumple a rajatabla todo lo que se le pide. Es un jugador muy cumplidor que siempre juega de 6 puntos para arriba. A mí me gusta mucho y me gusta mucho la dupla que hacen. Creo que está muy aceitada esa dupla Villa Santi y Lucena, y bueno, ya hace más de un año que están jugando juntos todos los partidos, y eso es lo que tienen, juegan todos los partidos. Diego, te agrego otro nombre que fue compañero tuyo como para remarcar el progreso que tuvo en ese tiempo, Santiago Arzamendia, porque cuando vos llegabas a Cerro a mediados del 2017, Santiago Arzamendia era prácticamente jugador de reserva, no estaba en los planes, y a partir de ese torneo de la segunda rueda con Leonel Álvarez como técnico, empieza a jugar, gana continuidad y hoy en poco tiempo es jugador de la selección nacional. También para remarcar otros de tus ex compañeros que tuvieron un progreso importante en este tiempo, ¿no? Sí, no, está claro. A ver, Arza tiene una Copa América encima ya. Cuando yo llegué le iban a dar a préstamo a Independiente de Campo Grande, pero eso lo tengo marcado en mi memoria. Y de repente creo que hubo una lesión, no me acuerdo si de Palito o de qué otro jugador, y bueno, Arza fue a entrenar con el plantel profesional y de repente, me acuerdo que fuimos ahí mismo a la radio que recibió el premio al jugador revelación del torneo, así que lo que son el destino y las decisiones del momento, y bueno, obviamente después vino la selección y todo ya también. Son jugadores que lo ves en la cancha y parece que hace años que están jugando en la selección, que no parece la edad que tienen, jugadores maduros dentro del campo de juego, la toma de decisiones y bueno, obviamente futbolísticamente por algo están donde están. Así es, Diego, y mérito a la gestión de cada uno de ellos, indudablemente, con esto de la distinción de jugar en la selección. Y Diego, ¿qué se siente en Brasil? Porque están superando el tema de la Copa América, están anunciando que van a jugar con sus figuras, lo último que tenemos. El fútbol brasileño y ahora el partido de mañana se caracterizan mucho, tienen similitudes brasileño con brasileño según el puesto. Disculpe, se cortó un poco No, si hay similitudes, hay regionalismo, sabemos que hay torneos que se juegan más con un estilo que en el otro, que uno tiene más riqueza técnica que el otro. Digo, ¿se divide mucho esto o el brasileño por su propia esencia para cada puesto es igual y cambia el formato? No, a ver, obviamente que el fútbol brasileño es muy competitivo, hay muchos equipos grandes aquí en el medio local y obviamente los que están en Europa le dan un salto de calidad mucho mayor a lo que es la competencia aquí en América, pero la verdad no he escuchado noticias ni decisiones que han tomado. Sí, lo que habló Casemiro después del partido, que bueno, fue una noticia que fue como una bomba, pero después no sé más allá de eso, Arturo. No, que se está arreglando ahora, ya hay como un comunicado también de que van a ir estos, los que estamos hablando, los que habían objetado o habían insinuado, esto te decimos independientemente a las eliminatorias, esto tiene que ver con la Copa América y aparte de esta entrevista que estamos haciendo contigo, Diego, deseándote lo mejor en el fútbol brasileño, pero como al comienzo, ¿fue una acertada que estés en Brasil? ¿Considerás así? Sí, mira, no era algo que me había propuesto en la temporada, después de haber tenido un 2019 que también no había jugado lo que mayor quería
en Cerro Porteño, después en 2020 cambió el mundo por total, y de repente me encuentro con una oportunidad que la había buscado. Siempre que llegué a un lugar traté de estar a la altura del lugar y tratar de superarla, y creo que esto de cuando se me abrió la posibilidad de Gremio era otro salto hacia mi carrera, para seguir aumentando mi techo, siendo mejor profesional, tratando de ser lo mejor que pueda dentro de mi carrera. Y obviamente que sí, ojalá ahora poder estar a la altura como por ahí lo estuve o quise estarlo en Cerro Porteño. Aún no lo he conseguido desde lo deportivo o de una continuidad como yo hubiese querido. Ya te digo, he tenido lecciones que jamás en mi carrera lo había tenido. Desde que estoy aquí aún no puedo estar bien al 100%, pero bueno, no hay excusas, la verdad soy un bendecido de estar acá, de algo que me había propuesto cuando fui a Paraguay, de seguir elevando mi techo, y creo que estar en un equipo como importante en América como los Gremios, seguir dando pasos adelante hacia mi carrera. Claro, está diciendo vos, lamentablemente no hay continuidad por las lesiones que estás experimentando, y eso indudablemente incomoda por donde se lo mira. El jugador quiere jugar, quiere tener continuidad, y eso es muy, muy razonable desde todo punto de vista. Diego, finalmente a la hinchada de Cerro, ¿qué le decís? Me dirá que es rutinario, pero sí, que es un formalismo, también diría sí, pero sabés de el respeto y el cariño y el amor que lograste con la hinchada de Cerro. Sí, se manifiestan constantemente conmigo en las redes sociales. La verdad que, bueno, hoy estoy del lado de ellos, hoy miro los partidos de Cerro por tele, así que nada, sufriendo a la par. Dejé muchos amigos, dejé muchas cosas en Paraguay, grandes recuerdos, y nada, como lo dije en su momento, hoy voy a sufrir desde el alambrado para la tribuna, así que nada, se comprende lo que se vive ahora. Bueno, Diego, un abrazo del aire, gracias por la atención, que sea con éxito, que ya lograste desde luego, y lo que vos estás diciendo, mayor continuidad, tratando de evitar inconvenientes de lesiones. Un saludo al aire, Diego, muchísimas gracias por este tiempo. Un saludo a ustedes, espero que se encuentren bien, y bueno, un saludo muy grande para todo Paraguay también. Gracias, Diego Churi. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites. Por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra. Escuchaste bien, 80 millones en vales de compra. Por cada 30.000 guaraníes por cada producto en promoción recibís un cupón, y si compras nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng, que mejora el rendimiento físico y combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy. Recuperal, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada, tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Barleo, 56 años elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casi O'Higgins. En el local del Centro Colón 462 Casi Oliva, de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Barleo. Asismed te presenta unos planes exclusivos estándar, VIP y superior. Te garantizan las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y senadores del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. No hay suplentes con Rexona, tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. ¿Cómo terminaron Gabriel Jesús y Neymar? ¿Jugando en dónde? Porque la dupla ante Ecuador la dupla brasileña anterior a la eliminatoria, que es lo que la formaban Neymar y Gabriel Jesús. Sí, jugaban, y también Firmino jugaba. Firmino, sí, pero lo que quiero decir es que están ahí. Sí. Estoy diciendo que vos puedes decir que puede arrancar mañana Gabriel Jesús. La última práctica se dio esta mañana en el centro de entrenamiento de Inter de Porto Alegre. Están saliendo a Paraguay esta tarde. Y reporta la prensa brasileña que el único cambio que hizo Tite, por lo menos esta mañana, fue Gabriel Jesús por Gabigol. Después el resto del equipo se mantiene, porque ayer se especulaba con que Douglas Luiz iba a recuperar su puesto, finalmente no, por lo menos hoy estuvo Fred
otra vez como titular. Así las cosas. Alisson en el arco, Danilo, Eder Militao, Marquinhos, Alexandro en el fondo. 3 en el medio, Lucas Paquetá, Casemiro, Fred. 3 arriba, Richarlison, Neymar y Gabriel Jesús. ¿Cada uno donde juega? Sí, el arquero Alisson juega en Liverpool, Danilo juega en Juventus, Militao juega en Real Madrid, Marquinhos Paris Saint-Germain, Alexandro Juventus, Paquetá en Lyon, juega Casemiro en Real Madrid, Fred en Manchester United, Richarlison en Everton, Neymar en Paris Saint-Germain y Gabriel Jesús en Manchester City. ¿Y qué tiene que echarlo a Fred? Tenía que haberlo echado a Fred. Y podía haber sido... el club tiene. No, le hubiera echado... Le podía echado sí, lo tenía que haber sacado. Usted se da cuenta y lo cambia después. Se da cuenta inmediatamente, el peso de la camiseta. Sí. No digo ni del apellido. Brasil. No, la camiseta. Por La eso camiseta, digo el lo tema podía haber del... echado, Fred, Por más VAR que haya en el fútbol, la camiseta sigue teniendo un peso muy importante. Así mismo, ya volvemos. Con Televisores Tokio, la pasión paraguaya alienta en todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Migui no está solo. La hinchada al otro lado llena la cancha de aliento con Televisores Tokio con el pacto de confianza NGO. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster Agente de Wasser, unen en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 021-289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar. Ingresa a personal.com.py/Disney Plus. Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche, larga vida, semi-esquemada y la Vita Ley descremada en su nuevo envase, Lactolanda. El lácteo de los mejores, la salud de cada día. Bueno, ya volvemos. Vamos a ir con el técnico de la selección. La conformación de la línea de 4, la línea de 3 o de 5 pasa también por la cantidad de atacantes del rival. El otro día contra Uruguay empezaron con 2 y entonces nosotros nos adaptamos a 3 centrales con Omar, Gustavo y Fabián, con carrileros como Robert y en este caso Miguel, que tuvo que readaptar su posición en el campo. Brasil también a veces juega un 4-4-2. Pasa de un 4-3-3 a un 4-4-2, entonces debemos estar preparados para eso y sí puede ser una alternativa. La siguiente pregunta es para Junior Alonso. Justamente le pregunté al profesor por el esquema táctico. ¿Tenés preferencia de jugar como stopper o carrilero? Incluso si te lo pide el entrenador. Sí, no tengo ningún problema. Mi preferencia siempre es la de jugar de stopper, pero si el entrenador y el partido requiere que pueda jugar de carrilero y poder hacer la banda, no tengo ningún problema. Por el equipo siempre uno está a disposición de poder ayudar y de hacer lo que se necesite. Consulta para el profesor Berizzo. ¿Podríamos ver una selección con 2 en punta o se mantiene con su idea de 2 rapiditos y un media punta como Ángel Romero? Podríamos utilizar a 3 atacantes como el otro día. Lo que pasa que dentro del partido la táctica importa. El otro día la idea era jugar con 3 delanteros agrupados como Miguel, Oscar y Ángel. Luego el partido nos exigió el retroceso de Miguel y quedaron Oscar y Ángel en ataque. Pero la cantidad de atacantes a veces no es exactamente la clave, sino cómo conectas el defenderte con el pasar a la transición ofensiva. En ese caso sí coincido en que Miguel el otro día jugó un partido incómodo y hay que tratar que la táctica del partido o el planteamiento del partido lo acerque y lo conecte mejor con la gente de ataque, siendo él 1 o teniendo por delante a 2. La siguiente pregunta es de Víctor Villalba, Radio Monumental, para Junior Alonso. Saliendo de las eliminatorias, ¿qué postura tiene el plantel sobre la disputa de la Copa América? Hoy en día nosotros, nuestra cabeza y todas las conversaciones que tenemos están enfocados principalmente en jugar el partido del martes contra Brasil por las eliminatorias. Ya después del martes, bueno, tendremos noticia de cómo seguirán dando las cosas, pero nuestra cabeza hoy en día está solamente en el partido de eliminatorias. La siguiente pregunta para el profesor Berizzo. De los que disputaron el partido en Uruguay, atendiendo el desgaste que se tuvo, ¿están todos a disposición o hay algún jugador tocado en duda para el martes? No, todo el mundo está dispuesto, todo el mundo está con capacidad de jugar. Nos hemos recuperado muy bien del esfuerzo, ha sido un partido de los más intensos de eliminatoria, el que disputamos el otro día contra Uruguay, pero todo el mundo ya entre el día posterior y el día siguiente se ha recuperado muy bien, hemos entrenado todos, no hay ninguna baja y todos están disponibles para el partido del martes. Pregunta para Junior Alonso.
Después de ver los últimos partidos de Brasil, ¿cuál sería el factor fundamental que se debe aprovechar para lograr un resultado positivo? Primeramente, seguir siendo sólidos en defensa, como lo hemos sido el partido anterior. Y bueno, añadirle a eso también la capacidad de poder jugar, tener la personalidad de poder tener la posición, dañar al rival cuando intenta presionar. Y bueno, también Brasil es un equipo que es una selección que va a venir a atacarnos, va a dejar espacios y bueno, tenemos los jugadores capaces de poder aprovechar esos espacios y hacerle daño al rival. La siguiente pregunta para el profesor Berizzo. ¿Cómo se debe encarar a este Brasil? ¿Se debe plantear algo similar como lo hizo contra Uruguay o por dónde pasaría la idea? Como recién decía Junior, yo comparto en que el aspecto defensivo del partido es muy importante contra un poder de ataque muy marcado, muy notorio, con calidad individual como el de Brasil. Pero un partido de estas características tiene varios aspectos que en determinado orden hay que cuidar. El primero es equiparar la intensidad física del partido o proponer una intensidad muy alta, un ritmo muy alto de partido como nos gusta jugar, y eso depende de recuperar la pelota y de usarla bien. Después, que cada uno de nuestros futbolistas se sienta cómodo dentro de la táctica del partido, capaz de ayudar al compañero porque está cerca, capaz de cerrar caminos de pase a nuestros adversarios. Y el tercero, como bien decía Junior, animarse a hacer posesión prolongadas, profundas, usar bien el balón contra un rival que, si pasa mucho tiempo en posesión, te pone a defender durante mucho tiempo, y esa no es la idea. Ojalá podamos interpretar muy bien el partido, jugarlo como queremos, ajustar las ayudas defensivas y usar la pelota con mucho criterio. Consulta para el profesor Berizzo. ¿No le parece que se debería aprovechar las virtudes de Almirón poniéndolo como interno, una especie de enganche? Se lo vio incómodo muy por la banda izquierda en el partido anterior. Coincido plenamente con el análisis de la pregunta. El otro día la formación de Uruguay nos exigió un carrilero como Miguel, teníamos garantías en él y por eso jugó. Es un jugador tremendamente generoso, solidario Miguel, pero sí comparto y coincido de que él tiene que jugar en una posición más conectado con el ataque y donde la recuperación de la pelota del equipo le otorgue un pase donde él pueda verticalizar su juego, que es una de sus grandes virtudes. Juego hacia adelante. Consulta para Junior Alonso. ¿Sos de los futbolistas que analiza a cada delantero rival a enfrentar, ya sea con videos y datos, fuera de las herramientas que te da el cuerpo técnico? Sí, siempre. Más en este caso que Brasil tiene jugadores muy importantes a nivel internacional. Sabemos de la capacidad individual y colectiva que tiene el equipo de Brasil, así que cada uno trata siempre de poder ganar en todo sentido. Tratamos de ver videos, de analizar imágenes, de ver comportamientos que tiene cada jugador en cada posición. Hay jugadores que juegan en diferentes posiciones, a veces jugando en el centro de ataque, a veces por derecha, por izquierda. Entonces, bueno, tratamos siempre de observar todo tipo de imágenes que nos puedan ayudar a tomar una mejor decisión después dentro del campo de juego. La siguiente pregunta es para el profesor Berizzo. Paraguay nuevamente mostró coraje para defender en situaciones y rivales complicados. Defensivamente recuperó virtudes y es sólido. Pero ¿qué nos falta para construir un mejor juego de media cancha para adelante? También coincido con el análisis. Creo que el espíritu del equipo y la actitud están sin discusión, fuera de duda. Somos un equipo muy intenso, muy solidario, de mucho recorrido. Cuando el partido se propone ida y vuelta, somos un equipo de un ritmo muy alto, y creo que tiene que ver con la recuperación de la pelota también, elaborar mejores ataques. Uno a la altura que la recupera también puede acelerar el juego hacia adelante, por eso que hablábamos antes de Miguel Almirón. Debemos encontrar profundidad con laterales volantes, laterales carrileros, laterales tradicionales, extremos y gente que se agregue al ataque por sorpresa después de recuperar la pelota. No desconectar nuestro ataque de la parte defensiva y encontrar caminos al gol con profundidad. En ese caso, la gente como Ángel, como Miguel, muy verticales y muy rápidos, en este partido contra un rival que imagina siempre atacarte, y poder quitar el balón y atacarlos con profundidad va a ser un factor importante. Consulta para Junior Alonso.
Tenés conocimiento sobre este grupo de futbolistas de la selección. ¿Lo realizado futbolísticamente hasta aquí es el techo o podemos aspirar a más? No, siempre aspiramos a más, ¿verdad? Es un grupo joven, un grupo que se ha armado bastante bien, que se ha conectado bastante bien, nos vamos conociendo, hay jugadores nuevos en este combo. Entonces, bueno, siempre uno trata de mejorar, trata de crecer, tratamos de aprovechar siempre todos los partidos para poder mejorar, para poder seguir creciendo, los entrenamientos. Decir que tenemos un techo sería mentirte porque no, hay jugadores muy jóvenes, así que nosotros tratamos siempre de seguir evolucionando, de seguir creciendo y de seguir aprovechando las oportunidades para poder todos juntos lograr el objetivo que queremos. La siguiente pregunta para el profesor Berizzo. Fue muy bueno el trabajo defensivo ante Uruguay. ¿Existe la posibilidad de mantener el mismo cuarteto para el martes, pero con más libertad para atacar, principalmente los laterales? Sí, es un aspecto que evaluamos, poder jugar con laterales más profundos, sí, o repetir, pero necesitamos usar el balón con criterio y la salida y la construcción del juego desde atrás va a ser importante, así que podemos repetir, podemos cambiar, pero la idea prevalece sobre los nombres y ojalá el partido que nos va a enfrentar nos despierte un gran desafío, una gran prueba para nosotros, una gran ilusión, porque vamos a enfrentar a una selección que ha ganado sus 5 partidos, una selección poderosa en el mundo y para nosotros es muy estimulante jugar el partido del martes. Consulta para el profesor Berizzo. Uno de los principales problemas que ha habido es la forma que juega de local. ¿Cómo se trabaja mentalmente al grupo para que jueguen de la misma manera en casa como de visitante? Asimismo, jugar de la misma manera. Los partidos no los planteamos ni más defensivos fuera de casa ni más ofensivos en casa. Asumimos la pelota, la queremos quitar, somos muy agresivos, muy intensos en la recuperación de la pelota. El otro día el partido contra Uruguay equiparó un medio del campo muy poderoso contra un medio del campo como el nuestro tan dinámico y en ese sentido el equipo se apoyó en nuestros mediocampistas que hicieron un gran desgaste para no sufrir en defensa. Nuestra defensa se mostró muy sólida y no cambia la manera de jugar en casa y fuera. Aquí asumimos, como en el Centenario, asumiremos la pelota, la usaremos con inteligencia, moviéndonos y agregando la mayor cantidad de gente posible en ataque. El mejor consejo para nuestro equipo, el mejor consejo para nuestros jugadores en los cuales confiamos es jugar todos los partidos de la misma manera, asumir el protagonismo de la pelota y luego estimularnos, encendernos para recuperar la pelota muy rápido. La siguiente consulta es para Junior Alonso. Desde 2017 contra Ecuador no podemos ganar de local por eliminatorias. En este proceso, ¿qué le falta a este grupo para sacarse la espina y poder conseguir una victoria de local por eliminatorias? Sí, entiendo que debemos de mejorar muchísimo jugando de local, porque uno siempre tiene la responsabilidad de ganar, de sumar puntos en casa, pero también hace bastante tiempo que no perdemos de local, ¿sí? En esta eliminatoria van también 5 partidos que no hemos perdido, vamos invictos. Entonces, bueno, uno trata siempre, como dijo el profe, de poder jugar de la misma manera afuera como en casa. Muchas veces las percepciones cambian cuando hay un resultado que no es la victoria. Por ejemplo, el empate contra Uruguay, lo festejamos, todo el mundo lo festeja, pero si ese empate fuera de local, también se tendría otra percepción. Entonces, nosotros tenemos la misma idea siempre de jugar, de ser protagonistas, como lo hemos sido contra Perú, como lo hemos sido contra Bolivia. Y mañana y el martes tenemos una nueva posibilidad de poder hacer eso, ¿verdad? Contra una gran selección que nos motiva, que nos da mucha motivación poder jugar contra ellos y poder lograr ese tan preciado triunfo que todos queremos. Consulta para el profesor Berizzo. El rival de turno tiene una característica totalmente diferente a la de Uruguay. ¿Cómo encarar y tener más llegada al área rival? ¿Qué es lo que le hacía falta a la selección en el juego anterior? Sí, eso tiene que ver en la altura donde recuperes el balón, pero dada la pregunta también hay que desmenuzar o recorrer. Brasil es un equipo que asume el control de la pelota o la quiere y cuando la pierde también tiene una presión instantánea muy rápida sobre la pérdida. Nosotros debemos ajustar nuestro sistema defensivo, ajustar nuestras ayudas,
relaciones de marca, en 1 contra 1 y la capacidad del compañero más cercano ir en ayuda de él. Y después de quitar el balón, de recuperarlo, creo que los pases siguientes son fundamentales. El primer pase, el segundo pase, no perder ese balón que te impulsa hacia adelante va a ser un aspecto del juego muy definitorio. Así que hay que recuperar y sostener la pelota a pesar de la presión inmediata de Brasil tras pérdida. Siguiente pregunta es para Junior Alonso. Con el primer objetivo logrado de no perder de visitante, ¿se podrá lograr el segundo objetivo, que es la de ganar jugando de local ante Brasil? Claro, la idea es esa. Trabajamos todos los días pensando en poder ganar, en poder jugar mejor que el rival. Ya tendremos una prueba demasiado importante el día martes en el plan de juego, y la idea de juego es esa, poder ser dueños de la pelota, tratar de mantener la solidez defensiva y hacer todo lo posible para poder lograr una victoria. Consulta para el profesor Berizzo. ¿Cree usted que a partir de ahora no hay margen de error? Mirando eso de que haciéndose fuertes de local, ¿la clasificación estaría más cerca? En el máximo nivel los errores no se perdonan. En el máximo nivel no es ahora o más adelante cuando el margen de error se aumenta o disminuye. El margen de error no debe existir. Contra equipos poderosos como los que enfrentamos, como somos también, como le decía, al máximo nivel el error se paga caro. Cada punto cuenta, cada punto que coseches en esta eliminatoria suma. Evidentemente, como recién decía Junior, que en casa uno se ve en la necesidad o en la obligación de conseguir 3 porque juega en casa, pero el trámite del partido a veces te deja más satisfecho o menos según cómo te haya ido dentro del partido. Nuestra energía tiene que estar puesta en jugar el partido que queremos, en desarrollar el plan de partido que tenemos y al final del partido revisar el resultado, obviamente que es importante, pero conseguido a través de un proceso en el que uno interviene, en el que uno cree, en el que uno desarrolla el plan. Así que de cara al martes, contra un gran rival, nuestro comportamiento tiene que ser el de defender nuestra identidad, usar la pelota, hacer daño, recuperarla muy agresivamente y sostener la intensidad del partido muy alta. Consulta para Junior Alonso. ¿Cómo marcar a los delanteros brasileños? ¿Esperando o adelantándose a ellos, debido a su técnica y velocidad? Sí, depende mucho también de la zona en que estemos parados, ¿verdad? Lo importante siempre sería estar cerca para evitar eso, evitar el 1 contra 1, evitar a que ellos puedan girar y te ataquen de frente. Y ya en otra situación, ¿verdad? Si estamos un poco más atrás, estar bien parados, estar bien agrupados y estar juntos para poder hacer un 2 contra 1 constantemente, ¿verdad? Sabemos de la calidad individual de los jugadores brasileños, hablando más específico del ataque de ellos, entonces bueno, son cosas que nosotros lo estamos hablando todos los días, conversando con los compañeros, y al que le toque jugar seguramente va a llevar eso en cuenta y va a también tener el apoyo de todos los compañeros para poder hacer un gran trabajo. Consulta para el profesor Berizzo. Alguna vez mencionó que Almirón necesita libertad para hacer su juego, formar parte del inicio y el final de la jugada, tener esa dinámica y movilidad de transición. ¿Considera ante Brasil la posibilidad de ponerlo detrás del punta, de tal manera a facilitar su recorrido y aprovechar su velocidad? Sí, exactamente como lo describe la pregunta. Imaginamos un partido para Miguel con esa situación en el campo y con esas posibilidades ofensivas, sí. Para Junior Alonso, ya que toca jugar contra la selección brasileña y conoces bien las virtudes de muchos futbolistas, ¿cuál crees que será la dinámica del juego? Sí, va a ser un partido de ida y vuelta. Primero porque ellos consideramos de que van a salir a proponer juego, van a salir a atacar, y nosotros también, porque jugamos de local y tenemos esa idea. Entonces va a ser un partido de ida y vuelta, en donde seguramente habrán muchos espacios, un partido en el cual no debemos de cometer errores y aprovechar los errores que tenga el rival. Sabemos de que la situación del partido se va a dar así, en algunos momentos vamos a tener la pelota, en otros momentos nos tocará defender, pero a nivel general debemos hacer un gran trabajo táctico para poder conseguir aquello que queremos. Para el profesor Berizzo, viendo la lista de ofensivos en el equipo, ¿optaría usted por algún debutante ante Brasil o maneja como opción a Gabriel Ábalos, que tuvo minutos ante Uruguay? Cualquiera puede ser
seleccionado para empezar el partido. Todos los futbolistas, como me preguntaba antes, están disponibles. Entre hoy y mañana definiremos la formación, el plan de partido y el mejor jugador para resolver cuestiones del partido que creemos importantes. Pero cualquiera está en disposición de jugar. Nuestros centroatacantes son los que nombró y son nuestras opciones y lo resolveremos entre hoy y mañana. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. Buen día, Arturo. Saludos a la mesa. Te pido, Ricardo, que no le diga nada. ¿De qué, Arturo? ¿Cómo de qué? ¿De qué? Y vos pues dijiste que iba a jugar David Martínez. ¿Cómo era? David Martínez. David Martínez. Pero vamos a seguir con el tema porque... Jorge, buenas tardes. Hola Arturo, buenas tardes para tu audiencia y toda la mesa. Jorge, estamos con Jorge Amaya. ¿No lo vacunaron todavía Ramón Vallejos? No. Es un señor chileno que está hace cuánto tiempo en el país. Creo que debe llegar 40 años. Este señor, yo realmente no lo conozco, pero fue un caso no humanitario y te pedí el favor y creo que te agradezco la gratitud que me hace ese señor y a todos los chilenos o cualquiera sea la nacionalidad que necesita en este momento el ser humano, que es la vacuna. ¿Él está en la colonia Independencia? No, Loma Plata. En Loma Plata, perdón, Loma Plata. ¿Y qué respuesta le dan, Jorge? Hoy me parece que yo estoy esperando respuesta de su hija, la señora Jimena, que tenía que llevarlo a Loma Plata porque los puestos de salud allá son en las municipalidades nomás hay. Solamente en la municipalidad y este señor no se puede manejar solo, entonces necesitaba un traslado urgente para llevarlo a vacunar. Esta mañana iba a ser la hija porque trabaja y este señor necesita asistencia, por eso se le negó la vacuna por no tener documentos al día y eso yo creo que no es un impedimento para vacunar a cualquier ser humano. Totalmente. Bueno, queríamos saber cómo iba eso y hoy pueden haber novedades favorables, Jorge. Sí, yo creo que sí. Apenas tengo una novedad, Arturo, yo te comunico porque la gente de Monumental se ha comunicado bastante con nosotros, tratando de ayudar y yo creo que eso merece un agradecimiento total por la gente que me ha llamado y colabora con esta gente. Es que esta persona está sola allá, o solamente con su hija y su hija trabaja y tiene 3 niños. Por eso nada más estamos tratando de ayudarle. Yo creo que Ramón Esteban Vallejo Herrera es el nombre. Exactamente. Y bueno, ojalá nuestro deseo también es que la gente de buena voluntad y con buena predicción pueda responder a este pedido que estamos haciendo también nosotros a través del aire. Sí, claro, eso es primordial, lo que se puede hacer, lo que tú puedes hacer, es algo que no se puede parar, que en este momento, como en todo Chile, también se vacuna a los haitianos, a toda la gente que no interesa si está al día en los papeles, porque hay muchos indocumentados colombianos igual, porque te sale más caro no vacunarlo que vacunarlo, porque trae muchos problemas si no vacunarlo, contagios masivos, entonces cuento que tiene una persona que no está vacunada. Ojalá que ella solucionar. Ojalá, gracias Jorge, ojalá, muy amable Jorge. No, a ti Arturo, gracias por darme la oportunidad de molestarte y a la audiencia y esa amabilidad que tienes para nosotros los chilenos que teníamos acá. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Farmacias Catedral y Gastamos, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter. Speed a gusto, vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Todo junio en el Mariscal, con tus compras a partir de 100.000 guaraníes, participas del sorteo de un departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Además, si sos socio del Club M, tenés doble cupón. Para más información ingresa a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción.
Yerba mate arcoiris viene en 3 presentaciones: menta y boldo, cedrón y burrito y té verde con sabor limón. Esta también contiene cocú y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de arcoiris. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del BNF con tasas fijas en dólares del 6% anual hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado o más campo. Este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. ¿Y vos qué sabés de la selección, Pancho? Nada. No haya venido con invento, ¿ok? Porque eso es lo que Ricardo hace, pues aprovecha tu... No, yo no. No. ¿Por qué no es que vos viniste con la información? Claro, de sí, Martínez, de que lo iba a utilizar como lateral por izquierda, pero al final no pasó nada. ¿Y quién te dijo que le iba a utilizar el lateral por izquierda? Vos también dijiste así, Víctor. ¿Quién es lo que le miente? No, yo más bien antes que información era un razonamiento por cómo lo describió en la conferencia, pero me equivoqué de aquí a la luna. Yo admito que lo mío fue información. La primera vez que Berizzo hizo una cosa en conferencia y después lo que planta otra cosa, porque se vio obligado a cambiar su formato de juego el otro día con Almirón. Y él dice la posesión, que esto, la tenencia. Y al primer cambio que se dio ya... La gran tacuarísima, pero mira que está bien eso, yo valoro eso porque claro, quiere decir que no va a morir en su 4-3-3, que él se da cuenta que si el equipo es superior y te va a pasar por encima, no va a jugar 4-3-3. Pero en realidad su 4-3-3 fue siempre de entrada. Sí, de entrada. Se convertía en 4-1-4-1. Yo volviendo al tema anterior, no le saco la nalga a la jeringa, como se dice. Yo admito, yo pregunté, consulté, me dijeron, lo trae para jugar por el sector izquierdo. Al final no pasó nada y lo traía a priori y le dije, ¿vas a ser titular? Me dijeron, sí, mira que no te sorprenda que pueda aparecer como titular. Al final no pasó absolutamente nada y quedó. Tenés que marcar ya ese que te dio el dato, una X. Sí, no, se aprende. Una X. Se aprende y ya pasó. Tengo que sacarte el problema encima vos. No, es que yo no traje como información. Vos sos analista y él no analista. Era un razonamiento nomás y fallé. El análisis la hizo Víctor Villalba y Pancho tocó oído. No, a él le informaron, alguien de confianza. Pero por eso yo le dije no vaya a confiar tanto. No, pero sí. Aprendizaje. No, porque los años te enseñan, Arturo. Los años te enseñan. Pero mira que... no podés confiar 100% en nadie. Y sí. Completamente de acuerdo. Lo que digo nomás es que generalmente cambió mucho hay más hermetismo ahora en la selección. Sí. Es más complicado. Hace un buen tiempo. 4 o 5 días ya teníamos el equipo y el panorama, pero bueno, cambió esto. Lo que manejo es lo mismo que los compañeros, con la inclusión o el que lo probó de repente, una duda del jugador de Ricardo Gastón Jiménez que podría no jugar, aparecer Richard Sánchez ahí. Es una posibilidad, no es algo... Mira, me quiero tirar acá. ¿Por qué? Tirarme? ¿Por lo que dijo Pancho o por mi cara? Ni por Gastón, ni por vos, ni por Sánchez. No jodamos con los brasileños. No jodamos con los brasileños. No jodamos. Y eso que dice de Richard Sánchez, él le pega bien, su mente está más para ataque. No jodamos. Casemiro vale por 2. No jodamos. No, vos tenés que quedarte. No jodamos. Ellos no van a venir a buscar un paseíto por acá. Hay un prestigio que tiene que defender. Y cuando gana una vez, quiere ganar otra, quiere ganar, y después quiere hacer historia. Ellos van a querer hacer historia en Brasil. El jugador va a decir, yo formé parte de una gran selección con Tite. La que no perdió nunca. Todo lo que venía. Y acordate que eso de lo mejor del mundo. Hasta ahora se creen así. Sí, están convencidos ellos. Están convencidos. Entonces, cuando ese Sánchez, eso yo no sé si es presión de deseo de Pancho que no tiene los huevos para decir. No. A lo mejor no tiene los huevos para decir. Entonces dice, me dijeron, yo consulté. Vamos a poner un equipo criterioso. Totalmente de acuerdo. Maduro futbolísticamente, no en edad. Maduro en pensamiento. O puede ser el que mejor interpreta a Lucena, por ejemplo. Perfecto el pendejo. Entendió todito el tema. Por eso vea cómo juega. Sí. Y no lo pueden sacar. La fama de la gloria. Él no es un exhibicionista, entre comillas. Obrero. Sí. Y vos necesitas eso. Sí. Y no de la fama. Nada contra Richard, que le pega bien, que esto, aquello. Pero espera un ratito. Vamos a analizar un poco lo que viene. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué buscamos en esta selección nacional? Si no, pareceríamos partidarios de tiene que jugar Sánchez. Sí. No. Nosotros poníamos duda la capacidad de Villasante incluso. Sí, en cuanto a la marca. En cuanto a la marca, por supuesto. Entonces, este es un partido,
Wellington Campos, el colega brasileño. ¿Cómo te va, Wellington? Buenas tardes. ¿Aló? Wellington. Wellington. Sei no quarto do jogador. Está hablando con alguien, Wellington. Contigo, Luis. Carga la calidad certificada de barcos y rodados porque todas sus natas cuentan con control y certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Cargan combustible con calidad certificada, cargan barcos y rodados. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y disposición inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bacteria Kill, poderoso desinfectante que además limpia, aromatiza ambientes y superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos. En sus presentaciones líquido y en aerosol con el sello de calidad base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas con un seguro con respaldo y solvencia apoyado por las cooperativas más grandes del país. Panal Seguros, sentí la confianza. Grande Pa en el mes del padre. En Erimark ahorras 20% pagando con tu tarjeta de crédito Itaú. En todos los accesorios menos en audio con 10% hasta 6 cuotas sin intereses. Grande Pa. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93, jugada de local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copitrol, ¡vamos! Está Wellington, ¿cómo te va, Wellington? Hola, vamos a recuperar el fútbol. En Grupo EPN estamos de aniversario y son 30 años, estando al cuidado de la salud de Paraguay con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPN, me haces bien. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zaparranes, Paracol 100%, cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Andadores 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco, esa arregle. Gran Vía te invita a participar de la promo Feria de Vinos por la compra de vinos señalizados. Obtener tu cupón y podés ganarte un enfriador Consumer para 16 botellas. Sortea el 30 de junio, bases y condiciones en todos los locales de supermercados Gran Vía. Gerard, uno antes y otro después y chao Risaca. Con Electroban Electrolux te renovamos los electrodomésticos de tu casa por compras de productos Electrolux. Generas cupones electrónicos. Para más información ingresa a electroban.com.py. Visítanos en nuestras sucursales. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo de Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Bueno, ¿dónde nos quedamos? En el equipo, el tema del equipo de Paraguay. Sí. Yo la variante que planteo y que vamos a esperar hasta la finalización del entrenamiento es lo que decía anteriormente, el ingreso, la probabilidad de Arzamendia para jugar con dos carrileros bien definidos. Ahí sacamos un central. Y ahí sacaría un central entre Alonso o Rojas. Sería Robert Rojas. Sí. Sí, Rojas el que saldría. Y en ese caso sería Gómez, Alonso, Alderete, los tres centrales. Espino, Arzamendia por fuera, los carrileros, tres volantes centrales. Ahí encajaría más el tema de jugar con Espínola por un lado para completar del otro lado uno de las mismas características que sería Arzamendia. Rojas es el más rápido que tenemos. Y también es otro factor el más rápido, que más pienso, rápido que Alderete, más rápido que Junior. En ese caso el que saldría es Alderete. Sí. Pero pienso del lado que decía anteriormente Jorge, Alderete hizo un partidazo en Uruguay y lo mismo. ¿Por qué ahora sacarlo? Pero tiene que ver el justificativo con la cuestión de la velocidad en ese caso. Lo otro que lo de Alonso que juegue en esa línea de tres volcado por la izquierda, porque es el que tiene mejor salida. De carrilero sería, o de stopper por izquierda. De stopper por izquierda. De stopper. ¿Con Arzamendia de carrilero o con quién? ¿O claro, con Arzamendia. ¿Y a quién lo deja de última, Gómez o a Rojas? No, Rojas no en el equipo. Yo al menos en el... ¿Y a quién lo pones de líbero? Gómez, Alderete, Alonso. Alderete quedaría allí como el líbero. Pero pues también necesita un líbero rápido para... Rojas es el indicado. Si pero si Rojas jugaría de stopper por derecha. Sí. Y Gómez de líbero. Sí.
Sí. Y como decías bien, Ricardo, en el caso de que Espino la juegue más adelante, el que haría la cobertura es Robert Rojas por la cuestión de velocidad. Tiene la Junior, capacidad de hacerlo. Por la izquierda, Junior no desconoce esa función de ir hacia la izquierda, de proyectarse. Y por eso, si va a jugar con línea de 3, son intocables para mí Rojas y Junior. Claro, o Rojas y claro, porque Rojas va bien por la derecha, lo mismo. Porque pueden ir a jugar como laterales. Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento descongestiona, despeje, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Por más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. 3.100 millones en premios con CNT, 2.300 millones en el Poderoso, un Chevrolet Camaro grandioso y silencioso y 50 premios en efectivo y una Toyota Hilux de 0 kilómetro. Pedí CNT Cheporemoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada, tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso, teléfono 0981-129-900, Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Rafael, ¿cómo va você? ¿Cómo va, Arturo? Una alegría hablar con usted una vez más. Muchísimas gracias. Rafael Pfeiffer, viene Brasil, llega a 18:20, hora paraguaya. Ten esa información de arribo de la selección de Brasil. Mas superó el tema de Colombia, de la Copa América. Tenemos información que el tema está siendo superado porque se habló mucho, lo de Tite, lo de Casemiro, que iban a hablar terminado el partido de mañana, que Renato Gaúcho podría asumir la dirección técnica. Creo que eso ya se superó, Rafael, ¿no? Sí, creo que sí, porque la situación que se sucedió un poco antes del partido, de la última partida de la selección brasileña, fue que hay un impasse entre los jugadores de la selección brasileña y el presidente de la confederación, el señor Rogério Caboclo, que los grandes medios de comunicación en este domingo trajeron algunas informaciones muy fuertes acerca de asedio moral y asedio sexual del presidente Rogério Caboclo con una funcionaria, una secretaria de la Confederación Brasileña de Fútbol, con audios, con mensajes de audios muy fuertes. Y eso se quedó con la suspensión del presidente por 30 días. Es el periodo en que la situación será analizada por la Comisión de Ética de la Confederación Brasileña de Fútbol. Los jugadores tienen ya mucho tiempo, no son a favor del presidente de la Confederación. La decisión de no jugar el partido o la Copa América acá en Brasil sería porque había este problema con el presidente. Ahora, con el presidente afastado, los jugadores entraron en un consenso y decidieron que van a jugar la Copa América acá en Brasil. Lo que tenía es que las informaciones eran de que con una presión popular muy fuerte de los patrocinadores de la selección, el presidente Rogério Caboclo quería entrar en contacto con el presidente de la República, Jair Bolsonaro, prometiendo que Adenor Bakir, Tite, no sería más el entrenador de la selección después del partido con Paraguay. Pero lo que nosotros sabemos ahora es que después del partido de mañana, los jugadores van a hacer un comunicado oficial. Decidieron jugar la Copa América y están al lado de Tite. No será Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, no será convidado para ser el entrenador de la selección brasileña. En la disputa de fuerzas entre los jugadores y el presidente,
el lado más fuerte fue de los jugadores, todas las cuestiones están siendo colocadas en orden. Brasil seguirá la Copa América y el partido de eliminatorias con Tite y con el actual grupo de jugadores. Rafael, definitivamente eso le trae tranquilidad al ambiente con todas las cosas que sonaban en los últimos días en Brasil. Ahora contanos, en cuanto al equipo para mañana, se perfila en principio el ingreso de Gabriel Jesús como la novedad principal reemplazando a Gabigol, ¿es así? Nosotros no teníamos acceso a los entrenamientos. Tite no habló con la prensa sobre el equipo, pero es la principal mudanza, el principal cambio sería ese, porque el Gabigol no tiene una buena partida en la partida contra el Ecuador. Gabriel Jesús es un jugador que ya sería un jugador de equipo titular. Fue una tentativa de Tite con Gabigol, pero no dio muy cierto y por eso Gabriel Jesús debe ser el titular. Y en la mitad de la cancha, ¿te parece que repite el trío que jugó el otro día ante Ecuador? Porque al estar habilitado Douglas Luiz también parte como una alternativa para arrancar mañana ante Paraguay. Acá lo que creemos es que el equipo será el mismo equipo, solo con la entrada de Gabriel Jesús. El restante del equipo para inicio de partido ante Paraguay será el mismo que actuó diante de Ecuador. Bueno, Rafael, un saludo al aire, gracias por toda la información que tenemos de primera mano contigo con toda la información referente a la selección brasileña. Muy amable, Rafael, gracias por tu tiempo, muy amable. Como siempre lo dijo mi amigo, estoy siempre a su disposición. Un gran abrazo. Gracias, muy amable. Rafael Pfeiffer, el colega brasileño. Hasta el 30 de junio, Comecipar te ofrece crédito a tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Consultar requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Asado y fútbol Álamos, Superqueses, Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En Siopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia. Mesas de ping-pong, futbolitos, horas de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom de Autopista Silvio Petreos y al lado del Club General Díaz. La web siopar.com.py o seguinos en Facebook e Instagram como Siopar. En las noches de otoño las sensaciones del placer y diversión se sienten con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay Control. Feel my feel. Pollos Sombrecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte Bloque A, Pollos Sombrecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate energía con Letidol Plus, cápsulas blandas de protección con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolores menstruales y llénate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillán, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Lo mejor, la mejor moto para papá la tiene Leopard. Llévate la HB110 Luxury y de regalo te llevas 2 remeras deportivas para papá. Comunicate al 0981 48 41 35 o seguinos en Facebook como @LeopardPY. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-221-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Motobici Carlitos, repuestos y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas. Precios especiales para profesionales y mayoristas. Estamos en San Lorenzo, Rodríguez de Francia, 650 Casi Julia Miranda Cueto. Llámanos al 0972-201-235. Motobici Carlitos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con repitería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años, cristalizando sueños. Bueno, volvemos al equipo nacional, pero sin invento. Sí, con lo que tenemos. No, sí, me parece ese no. El niño tiene el espía. No, claro, y con lo que tenemos. Con esos hombres, claro. El niño tiene el espía. 4-5-1. Y después de esperar hoy las 6, creería que se va a reportar más o menos. Así es. Pues la práctica se lugar. Porque ahora pues se estudian todo uno con el otro y el fútbol nunca cambió. No. Pero hay mayor mecanismo. ¿Qué metió un dron una vez y le pescaron? A Bielsa. Sí. Ya ese dron, sí. Tuvo problema en Inglaterra por eso. Y acá había espía cuando se iba. Sí. ¿Quién es ese? Aquel que hace acá. Bueno, eso es lo que me ocurrió en el Mundial a mí. No.
No, otra cosa estoy hablando. En el Mundial la peor bofetada recibimos nosotros en Sudáfrica, ¿verdad? Pusieron pegaron con cinta adhesiva la ventana. Si había una luz que entraba en la ventana y la selección practicaba lejos donde estamos nosotros, no cerraron una pieza. Éramos toditos paraguayos. Nos trajeron un bocadito y no podíamos luego ver, y aunque quiera. Porque nosotros estamos acá y la selección practicaba allá. No sé si entienden. Sí. No había manera. No, geográfica, territorial, ¿cómo se llama eso? Sí, distante uno a otro. No. Y vos ves como paraguayo que la selección de tu país practica y te prohíben ver. No, yo entiendo que si vos ves, podés opinar al aire. Claro. Y el rival se va a enterar. Yo hasta ahí puedo entender. Pero era de tan mal gusto que no, ni aunque quisiéramos ver, no íbamos a ver. No había manera. ¿Cómo pido 200 metros a nuestra esquina ponerle 150 metros? ¿Cómo vas a ver? Sí. Y que, bueno, imposible, no había manera. Y después comenzaba y ve que te ponen. ¿Hoy ya te pasó? Sí. ¿Viste? Él es más contemporáneo. ¿Cuándo fue eso? En la Copa América de Chile. ¿Viste? Lo mismo, nos ponían en un lugar, nos daban cafecito, galletitas y cerraban la cortina de la ventana. ¿Podían ver la práctica a distancia? No, porque la cancha estaba lejos, ¿Viste? estaba a unos metros y te cerraban la cortina y estábamos todos ahí adentro. Y otra cosa más. Esperando la conferencia. Mira, Ricardo, otra cosa, sí, Ramón Díaz técnico. Mira cómo duele, porque duelen. Nadie te juega de víctima, nadie va a decir, no se trata ni la primera persona, ni el yoísmo, ni nada. No se trata eso de primera persona. Olvídense de la primera persona. Si quieren, ¿qué creen? Si no, ya hay problema de ustedes. En Córdoba, yo también estaba así. Acá, en el sofá. Acá. Señor, me dice, ¿usted es periodista? Me dice. Sí, le dije. Paraguayo. Le ruego que se retire. La selección está paraguaya, va a abandonar, va a salir del hotel. Y yo me retiré. Y bueno, listo, ¿qué voy a hacer? No tenía otra. Salgo de ahí y el bus espera afuera. Y había unos cuantos paraguayos. Los jugadores hablaban con los hinchas, les saludaban, se quedaban. Mayopea. Yo no iba a hacer ninguna nota tampoco. Pero cuando le dije periodista, retírese. Retírese. Y salí yo y le veo a Roque todo el rollo ahí afuera charlando, hablando, el bus esperando, los jugadores saludando. Herea. Entonces, ¿vos sabés que te golpea? Claro, sí. Te queda con un... No sé cómo te puedo explicar, ¿no? Hacer el enemigo. Es Argel. Sí. Es Argel porque argelería y otra cosa. Yo no digo si es que eso llegó a pasar y puede ocurrir si yo veo la práctica y me quedo y estoy atento a lo que pasa. Y así el equipo jugó así, practicó esto, ¿verdad? Pues ese no es el caso que estamos mencionando nosotros. No. Eso es cuando se toma y es de mal gusto. Primero de mal gusto. Porque entre comillas, te dan caramelito, empanadita, gaseosa, ¿qué querés? Y te encierran. Y entonces me parece de muy mal gusto. Y en otra oportunidad, cuando trabaje a 200 metros, no, ni aunque quiera, imposible. Entonces, antes de hacer lo siguiente, ve dónde nos van a encerrar, o dónde lo encierran, ya no viajo más, ve dónde le van a encerrar a Víctor Lizalde, por ejemplo, a los colegas, y de ahí sacar una distancia donde practica la selección. Si no hay manera, no hay manera, basta con cerrar la puerta. Pero vos sabés lo que es poner esa cinta... Sí, de embalaje. De embalaje, hacia la ventana será. La puta, te parte el alma será. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subellara 1751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. El regalo ideal para papá está en IO parrilla eléctrica más parlante Colque Sunset Bluetooth por solo 592.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Tener un banco digital es poder hacer mis transacciones desde la aplicación Visión Móvil. Mientras estoy acá en la radio, porque detrás de cada plataforma digital hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas sin que tengas que ir al banco. Visión Banco, más digitales, más humanos.
Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar en Burucuyá Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo. Además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad, llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cibellana Pasos del viaducto de General Santos Sanicer, proyectando juntos. La selección del despertar albirrojo somos todos, la doña, el don, el capé, el mitaí, el despensero y hasta la abuela. Por eso en estas eliminatorias y Copa América, alentemos juntos con la pasión guaraní que nos une. Vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Le estoy diciendo a la audiencia y a los compañeros, nosotros, esto es en base a la conformación del equipo. Después de la entrevista entendemos todo porque están los sponsors, los que bancan, los que pagan, los que tienen el banner atrás y tiene que salir la publicidad. Eso yo entiendo, es hoy la vida. Hoy casi muy difícil vos puedas agarrarle a un jugador para que hable, porque hay un convenio del sponsor. Yo te doy, pero quiero mi publicidad atrás, para que entiendan bien. Si no, ¿para qué te di? Para los protagonistas. Claro. Eso se entiende. Lo que estoy hablando es el distanciamiento que hay y el cuidado que hay. Después son los tiempos de hoy, ya tenemos que entender que la vida es así. Ya al pedo vamos a plaguearnos, no vamos a molestar, porque así es. No hay manera, no existe otra manera. No existe. Antes era todo muy abierto. Sí, y nosotros que vivimos esa etapa de las dos partes, ustedes vieron una nomás. Ustedes no sabían lo que eran las preferencias de verde del defensor, esa platea toda bahilla. No. Cuando los perros cruzaban la pierna, tomaban terreno y mandaban a la puta. Esa etapa ustedes no veían. No saben ni lo que es, ni se imaginan lo que era. Ni tienen idea lo que era la práctica en la selección nacional, la puerta abierta. Cuando practicaba la chela tal y los perros llevaban su tereré y comenzaban a putear y a gritar a los jugadores. Sí. Era otra etapa, otro momento, otra vida, muy mal, desde luego. Pero fuimos de un extremo, y esto no es solamente acá, creo que en todos los países se maneja así ahora. Sí, no hay manera. Habla este y este. Por eso las conferencias, las repreguntas. Uno dice una cosa, el otro dice la misma cosa. El tercero dice la misma cosa. Y ya veo si perdemos, ojalá no se pierda, y Pancho haga la pregunta por qué no jugó Richard Sánchez. Bueno. Entonces le va a preguntar uno, le va a preguntar al otro, me dijeron que tenía que jugar, que le iba, así fue el tema. Cuando perdés, todos los que están afuera son mejores. ¿O no? Sí, así es. Todos son mejores. A lo que yo no veo es Beto Espinola volante a la derecha. No veo. ¿Vos ves? Para mí encaja mejor con línea de 5. Sí, no, carrilero sí. Yo estoy hablando extremo a la derecha. Carrilero sí, extremo no. Estamos hablando de lo que le mandaban a Gerardo, lo que le mandaban al niño, que yo no pude creer. Como lateral. Presente a mí me llama la atención titularidad. No sé si es para presente, su presente futbolístico para titularidad. Pero por ahí me hace callar, porque así también en su momento había desconfiado en anterior presencia de él en el equipo y rindió. Sí, yo sé que podés jugar contra Bolivia, contra Perú, este es Brasil. Este es Brasil. Sí. No juega. Sí, es diferente. Yo puedo jugar contra este y este. Y si algo cambio. Tampoco nos caguemos contra Brasil. No. Me hace acordar el título del vencer o morir. Saquemos ya vencer o morir. ¿Vos sabés lo que pasó? No. No sé, tenés que decir. No sé. ¿Vos qué edad tenías en el 67? No, 69 era. La eliminatoria del 70. 70 sí. 17, ¿verdad? ¿Vos qué edad tenías en el 69? Yo menos 23. 69, ¿qué edad tenía vos? Menos 23. No, parece que no entendés, Víctor Villalba. En 1969, ¿qué edad tenía vos? Menos 23. Pero parece que no. No puede ser. Estaba muy lejano todavía a nacer. Y se tituló eso. Vencer o morir. Y después, digamos, los brasileños acá. Y después nos dedicaron. La respuesta fue, creo que en Globo, el mismo título en portugués. Ni vencieron ni murieron. Perdimos. Vencer o morir puede ser. ¿Cómo? Esa dice la canción, Vencer o morir. Sí. ¿Tu papá? Llamale por Luis Álvarez. Luis Álvarez, el de que vos tenés, el de la nueva versión. En el 67 fue. No. ¿Por qué va a ser ese ya para mí? No, 67 no. 69. Hay otra. Hay una derrota que es de 3-0.
La anterior acá en el Defensor. Y la última fue 1-0. Gracias a Dani Producción Eterna. Pero el tema es vencer o morir, ¿no? Vencer o morir. Y los dos se perdieron. Autogol, autogol, uno de los tres y un gol, autogol. 17 de agosto del 69. Aquí veo la ficha Paraguay 0, Brasil 3. Incluso hay video de aquel partido. Jairzinho, Edu Antunes. Sí, no ganó ni un Murrow. No ganó ni un Murrow. Murrow. Bueno. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Hola, Arturo. Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, Luis Álvarez, pusimos el sábado, Luis, te estamos buscando la nueva versión. Perdón. Sí. ¿Esto qué es? Sí. Perdón. Esta es una reversión del himno del maestro Lorenzo Álvarez, que grabó hace 50 años, 1971, y se le ocurrió a mi hija Patricia hacer una reversión, y lo pensé bien, y con 50 años merece, ¿verdad?, una reversión a este tema, con grandes intérpretes en nuestros medios, como el grupo Tierra Adentro, Néstor Loy, Los Caminantes, el grupo Paico, y Querida Camaraza, Patricia Álvarez en la flauta, Riolo Alvarenga, César Chipola, Néstor Barreto la trompeta, y un vibrante. No, disculpame la pregunta, te lo hubiera hecho también en privado, lo hice en público, pero bueno, excelente, Luis, muchísimas gracias. Ya estamos con la selección, con esta nueva versión de lo que compuso tu papá, lo que musicalmente hablando, con Ángel Peralta Lellano en la década del 70, Luisito. Así mismo, y tenemos que ganar mañana. Tenemos que ganar, aprovechar que los Rafael están todos peleados entre ellos y ganar mañana con esta música y toda la... Hace 25 años de experiencia en el rubro combustible, seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos dos locales, Casa Central de Sevillana, casi de Mayo Asunción, y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de Opisa, prácticas de preparación están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional Upisa nutre sabor a tu vida. Tapetía SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotizaciones tapetí-info@info.tapetí.com.py. Un nuevo espacio te espera el Parque San Francisco Caguazú de la lotadora inmobiliaria sobre la ruta número 13, minutos del centro de la ciudad. Zona residencial con luz eléctrica. Para más información ingresa a nuestras redes como La Loteadora Inmobiliaria. Llámanos al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar a Rentamac, otra herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Rúa, rentamac.com.py. Bueno, y falleció también del COVID el hermano del médico de Karim. Karim se lo vamos. ¿Ustedes lo conocen a Karim? Sí. Y bueno, es terrible todo. Terrible. En Estilo Car, móviles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Cacermín, numerosa Concepción, Estilo Car. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin chorizo de Jordi, tampoco sin chorizo de Viena, picante, en morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Jordi, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chartizer. Hace 6 años los premios Fintech Américas han reconocido a los bancos más innovadores del sistema financiero. Este año Bancopp ha sido distinguido con el premio en la categoría Innovación Disruptiva en Servicios Financieros. Para Bancopp, este es un logro que vale oro. Súmate a Bancopp, un banco con raíces. Bueno, seguimos. Tenemos un nuevo equipo ahora. Y dos nuevas posibilidades en realidad. La de Sánchez que decía Pancho, reemplazando a Gastón Jiménez, y la otra alternativa Arzamendia, que entraría por Robert Rojas. Sí, perdón, el que falleció es hermano de Luis, pero no es él. Yo entiendo que... Yo, Karim, ocurre que hay una coincidencia acá. Mi doctor dice, pero ¿qué tiene que ver con Luis Álvarez? No. Puede ser homónimo.
puede ser homónimo. Contigo, Luis. La Agrícola de Seguros Generales Heredad en Seguros Avenida Escalapa 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopuchupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los puedes conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho Milas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad y a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 227-37 Llegaron las ofertas del día. Punto Farma, hoy y mañana tenés ofertas de suplementos y vitaminas hasta 50% en productos seleccionados. Haz tu pedido en la app, la web o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. No sé si entendés, Ricardo. Sí, claro, sí. No. ¿Vos interpretás? Sí, claro. Perdón. Por el medio campo, volviendo al... Confirmado Arzamendia. No, me expreso mal. Está para arrancar. Estaría para arrancar. Espínola ya está. Y el que está en duda es Gastón Jiménez. Entonces, ¿cómo formar el equipo? Y ahí sí con dos carrileros. Sí, ahí sí 5. Ahí se entiende la línea de... Sería Silva, Espínola, Gómez, Alonso, Alderete, Arzamendia, 5. 3 en el medio, Lucena, Villasanti, ahí la duda Jiménez o Sánchez, y Almirón y Ángel Romero. Así es. Pero Sánchez de 1, Sánchez... Pues sería en este caso Richard de interior derecho, Lucena de fijo. Y Villasanti de interior izquierdo. ¿Quién de interior derecho? Lucena. No, Sánchez, perdón. Que Sánchez. Interior derecho. No, Espínola en ese caso de carrilero. Sánchez, Lucena, entonces es lo que yo dije, pues esto se asemeja más a la normalidad. Sí, con carrilero sí. Sí, al tener 5 sí, pero de volante a la derecha algo patina a mí ya. No, pero nosotros queremos marca, decimos. Y Sánchez no tiene marca. Y Sánchez no jugó bien en los partidos que le tocó jugar contra Bolivia. En la selección. Contra Bolivia y la vez pasada ante Uruguay entró muy errático. Pero se le pone a Sánchez porque es un equipo más ofensivo. Pero qué pecado tiene Morel de no jugar. Y si lo pone a Sánchez... si lo pone a Morel, ¿a quién lo sacas? ¿O dónde lo ubicas? Y lo quitaba Gastón Jiménez, si es la duda. Si la duda es que... Arzamendia está para jugar. Sí. Cambió la película. Decía Víctor hoy. No, está bien. Planteaba como una posibilidad para jugar. Sí. Tratando de entender lo que quiere Berizzo, puede ocurrir que en la ida, en la ofensiva, cuando tengamos la pelota y tratemos de hacer daño, va a tener más frescura el equipo porque se va a olvidar de la marca, por así decirlo, Almirón. Va a tener más llegada, va a ser más parecido. Pero eso dijo Berizzo, que es lo que quiere, no darle el sacrificio, no darle libertad. Esa ya es una figura conocida, dicha por el propio técnico. Eso no entramos a discutir. Eso ya se sabe, porque es la posición de Berizzo, que dijo en conferencia de prensa, no lo vamos a sacrificar tanto. Y este esquema le da esa posibilidad al Almirón, jugando de media punta. A lo que iba nomás es, a tomar Almirón, levanta la cabeza, le falta compañía, va a tener a Ángel, necesita un volante que llegue. A eso iba. Una compañía más. Una compañía más, porque recordar el gol contra Argentina. Pero todos los volantes llegan de acuerdo a lo que el técnico les pide. Pero esto viene jugando no llega, no pisan el área, los tres no pisan el área. ¿Y el gol de Jiménez? Pero Gastón hace el gol así en Venezuela. El gol de Jiménez. Y llegó y se soltó. Y bueno. Pero, a ver, a lo que voy nomás. No, Arturo, lo que pasa es que quiere. Pero recordar, si vos podés poner. Recordar el gol contra Argentina. ¿Cómo llega? Va Almirón. La referencia, teníamos una referencia en el área que no recuerdo quién era. Abre la jugada que fue Lescano y llega de atrás Sánchez y patea. Gráfica, Sánchez contra Argentina. Estamos hablando de Copa América. Yo pensé que en la Bombonera, ese día no jugó Sánchez contra Argentina. Jugó Santander de 9. ¿Recordás el gol de Sí, me acuerdo. Sí, yo sé, pero nosotros queremos marca. Sánchez no marca. No marca.
Por eso te digo, querés marca y Sánchez no marca. Sánchez iría por la derecha de Sí, Carlos, fijo. no será, perdón Pancho, que hizo te equivoco porque Brasil tampoco marca, porque tiene fútbol mucha salida. Sí. Pero el famoso palo a palo perdemos Sí, lejos. perdemos No, lejos. sí, sí. Palo a palo perdemos lejos. Jugar igual, ¿no? Sí. No se puede. O sea, Brasil, Con no, Brasil Brasil no. no marca, pero es difícil que Paraguay se anime a un juego de posesión y ataque permanente. ¿Cómo le mira? ¿Qué te pasa, Arturo? No me Está por ir, Arturo. Ocurre que en Brasil se decía, y los brasileños usaban este ejemplo, no hay mejor defensa con buen ataque. Sí. Ese era la política brasileña. Sí, claro. Ellos nunca tuvieron buenos defensores, salvo excepciones. Después aparecieron los arqueros, que no tenían los arqueros. Cierto. Que cambió por el trauma de Barbosa en el 50, en el Mundial. Entonces ellos tienen ese trauma. Y como un fútbol muy alegre, ellos descansan en la calidad ofensiva de su equipo. Sí. Ese es el fútbol brasileño viejo. Le haces 3, Eso pero te no hacen quiere 4. decir que no hayan aprendido a ser buenos defensores y que no hayan aprendido a marcar en la zona media, ¿verdad? Sí. Eso el tiempo le va a ir cambiando su, ¿verdad? Y uno más que vos está cagado, vos está cagado, vos No. está cagado, vos está- los 4 están cagados. Cagados en unas patas. ¿Vos entendés, Luis? Sí, totalmente. Cagado en una pata. Yo admito. Viste, Yo con el 0-0 soy feliz. Así, el Víctor con ya el está empate. cagado Sí, en es una pues. pata. Sé que empiezo a considerar la opción de que el empate. Hasta hace 2 días estaba No, diciendo que mirando Paraguay le puede este ganar, que planteamiento, esto, que aquello. Pero no, Este- espera un ratito. Arzamendia juega. Sí. Y él confía en Arzamendia, pero si vamos a ir al presente de Arzamendia, él no volvió a ser el de antes. No. Esa es la realidad, No. es la realidad. Yo estoy de acuerdo con Ricardo que Villasanti, y comparto plenamente con Ricardo. Igual le tiene confianza al técnico. Igual le tiene confianza. Es decir, le deposita la confianza al jugador, aunque no estén pasando un buen momento. ¿Verdad? Sí, Lo de así Sánchez es esto, sigue siendo una incógnita. Sí, Richard es un gran jugador indiscutible, Pero sigue siendo siendo una incógnita. Sí. Así es. En la selección. Y en Gabriel Ávalo, no. Y no no. lo tiene. No lo tiene. Yo te digo, Berizzo, me puede decir Berizzo que es fácil el fútbol así. Brian, como extremo a la derecha, o el demonio Vareiro, y Ávalo de 9. Es soñar, ¿cómo es soñar? Soñar no cuesta nada. Es soñar. Pero él no quiere, él quiere juego más de otro tipo de juego. Sí, él tiene quiere otra cosa. tiene ya su estructura hecha de otra manera, aunque vos le digas cambiar, no lo va ¿Cómo a juega el hacer. técnico? No lo va. El demonio Vareiro enchufadísimo puede ser terrible. Porque la tenencia que habla Berizzo también es un sueño, Arturo. Berizzo habla de la tenencia Sí. y es un sueño. Paraguay no tiene la pelota. Estadísticamente tiene, pero con muchos pases Sí, lateralizados. que o pases sea, atrás. tenés, pero no sirve tu tenencia. En tu propio campo. Claro. Cuando después del primer partido alabaron tanto a Cuba, ¿está verdad? Y fue el que hizo la mayor cantidad de pases correctos. Atrás, hacia atrás. Estadística. Todo Sí. al costado. Ayer decía algo que se me quedó también. Berizzo. Nosotros tenemos que tratar de igualar la intensidad física, decía. O sea, el ritmo con el que Brasil va a entrar a jugar el partido. Yo no sé, porque Gastón Jiménez viene de un segundo tiempo mal. En el primer tiempo sí, pero ¿qué es lo más cercano que tenemos al partido? El segundo tiempo que hizo contra Uruguay. Y en el segundo tiempo estuvo de rato. Pero él en los segundos tiempos ya no produce mucho. En todos los Viene partidos con donde jugó. ese desgaste, por así decirlo. Necesita algo fresco, algo que no esté, o que al contrario, esté con todas las luces prendidas y esté físicamente entero. Creo que por allí podría venir. Ya volvemos. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias, giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la cancha de Chedarbón de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Nervigenol Plus es un potente vigorizante antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Meren, Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático.
Guapo Agricultor es la bota ideal para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemaiflores.com. Regala amor, regala Avemaiflores. Comprar desde cualquier parte del mundo en tupi.com.py hoy es una realidad. Una experiencia de compra segura y una empresa nacional de sólida experiencia. Ingresa a tupi.com.py las 24 horas, estés donde estés, y disfruta los mejores beneficios. La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que asocian a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Falleció el hermano de Luis, habló al maestro, y acá le pedí disculpas, no sabía, a quien entrevistamos recién, que es el médico de Karim. Sí. Así que sí, le pedí disculpas, no sabía. Esta mañana falleció. Así que a Luis Álvarez, a la familia, pido 1000 disculpas, no sabíamos. Nuestro más sentido pésames. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre las tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En este mes no pienses más, tengas la edad que tengas, si sos o no profesional. En la Caja Mutual empieza a invertir en tu jubilación privada voluntaria por solo 120.000 guaraníes. Y en este mes por el mes de papá, porque papá me importa, entre todos los nuevos afiliados, habrá un ganador para disfrutar de una atención especial en una barbería. Caja Mutual, líder en jubilación privada voluntaria 218-4000. El orgullo de los colores de nuestra albirroja van más allá del fútbol. Con esta Copa América, acompaña a la selección con la nueva Pilsen albirroja edición limitada. Escanea el código QR y participa por bicicoolers, TVs, mini componentes, camisetas de la albirroja y muchos premios más. Pilsen desde 1912 con la albirroja puesta. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo y motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuotas de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribirnos al WhatsApp 0976 10 Chacomer, respaldo total. Está Brian Pécora, colega argentino, para hablar de la situación. Ahora como que se invierten los papeles. En su momento hubo un conflicto Olimpia-Huracán, pero ahora tiene que ver con una deuda que tiene en principio Olimpia con la gente de Huracán por la situación de Salcedo. Vamos a saludar a Brian. Te saluda Jorge Sosa, esto es Fútbol a lo Grande. ¿Cómo estás, Brian? Buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes. Sí, tal cual como vos lo decías, ¿no? Los mismos protagonistas, porque se trata nuevamente de Huracán, Olimpia y Saúl Salcedo, pero se invierten los roles en este caso con una situación muy similar. Primero había sido Olimpia el que denunció a Huracán en 2019, ahora es el Globo el que denuncia a Franqueado. ¿Cuál es el monto, en principio, que Olimpia está adeudando o está como moroso, por decir así, ante el conjunto de Huracán? $700.000. Cuando Olimpia compra el 30% de Saúl Salcedo en el verano, paga por adelantado $700.000 y queda una cuota fijada para el 15 de mayo. En este caso fue incumplida, por eso Huracán recurrió tanto a Conmebol como a FIFA. Desde la dirigencia de Olimpia le plantearon a Huracán que no tenían el dinero en este momento, así que seguramente esto se pueda llegar a extender durante un tiempo. ¿Ya es la última cuota, Brian? Sí, sería la última cuota. Después, bueno, tanto Huracán como Olimpia van a compartir la ficha de Salcedo, 50% para cada uno de los clubes. ¿Cuál es el dato que tenés, que en principio Olimpia, que le respondió a la gente de Huracán? ¿Que quería extender, que esto va a pagar en los próximos días, en los próximos meses? No, lo que manifestaron es que no tienen el dinero en este momento. Huracán cambió de dirigencia en este interín en los últimos meses. La primera cuota la cobró la dirigencia saliente y en este caso la nueva dirección que tiene el club está reclamando obviamente el dinero, teniendo en cuenta que hay un mercado de pases por delante en la Argentina. ¿Y el reclamo ya está en FIFA y en Conmebol? Ya fue fijado, sí, tanto en FIFA como en Conmebol. Huracán lo que pretende es algo que estaba fijado en el contrato, es embargar los derechos televisivos de Olimpia correspondientes a la Copa Libertadores. ¿Quiere embargar los derechos televisivos? ¿Qué le respondió la Conmebol? Exactamente, sí, para asegurarse ese cobro en cuanto antes. ¿Qué respondió Conmebol? Todavía no tengo la información de que haya existido una respuesta por parte de Conmebol, pero la intención es que se pueda resolver a través de esta cuestión que tiene que ver con el cobro de los derechos televisivos de Olimpia, que bueno, como sabrán está clasificado octavo de final. Así mismo, vamos a hacer el seguimiento del caso. Gracias, Brian, muy amable por este momento. Un placer.
Colega argentino. Abrazo. Gracias, igualmente. Brian Pécora. Y lo último, esta situación Huracán Olimpia. Ahora se invirtió la situación del conflicto. Huracán le reclama $700.000 a Olimpia. Caso perdón, antes Luis, le dice a la Confederación que le embargue. Sí. Que no le dé el dinerillo y que le reclama a través de la Conmebol. Y eso hay que ver qué responde la Conmebol. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, de que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra. Escuchaste bien, 80 millones por cada compra, 30.000 verniz por cada producto en promoción. Recibís un cupón y si compras nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal con vitamina E, mejora el rendimiento intelectual logrando la mayor concentración y fortaleciendo la memoria, combate el cansancio y el estrés. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy. Recuperal E de venta libre en farmacias, calidad FAPASA. Hoy tenemos fútbol de la intermedia a las 3 de la tarde, dicho sea de paso. General Díaz, 3 de febrero. Con ese partido se cierra hoy la fecha. El gran ganador del fin de semana, Resistencia, aprovechó que los otros empataron y le ganó a Tacuarí 1-0. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. Barleo, 56 años elaborando las más ricas y grandes empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Calle O'Higgins, en el local del Centro Colón 462 Calle Oliva de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740 Barleo. Mañana Ecuador, Perú juegan a las 5 de la tarde en Quito. Así me presentas unos planes exclusivos estándar VIP y superior, te garantizan unas amplias coberturas médicas con los mejores médicos y senadores del grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asesmed, sabemos lo que te hace bien. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Con televisores Toque, la pasión paraguaya alienta en todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Migui no está solo. La hinchada al otro lado llena las canchas de aliento con televisores Tokio, con el pacto de confianza MGO. Juegan mañana a las 18:30 Venezuela, Uruguay. Tenés un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción. Más la gente de WhatsApp, unen en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 brandías. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectada con personal a fibra óptica más rápida en todo el país. Mañana Colombia, Argentina, en Barranquilla a las 19. Roque, Santa Cruz y Tacuara Cardoso, dos jugadores implacables prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche, larga vida, semillas quemadas, la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo, los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral, llega hasta vos, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000. Escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Paraguay, Brasil mañana 20-30 Defensores. Ahorraste un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed. Refrigeradores, congeladores y acondicionadores del Split Inverter Speed. A gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. En el Mariscal, con tus compras a partir de 100.000 guaraníes, participa en el sorteo de un departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Además, si sos socio del Club M, tenés doble cupón. Para más información ingresa a mariscal.com.py. 21:30 cierran la programación. Mañana Chile, Bolivia en Santiago. Arcoíris Industria Alimenticia te sugiere café Pilao para degustar en todo momento, y si le agregas un poco de leche tendrás un nuevo y sabor atrayente y delicioso. Arcoíris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del BNF con tasas fijas en dólares del 6% anual hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado o más campo. Este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. El más goleador es Brasil en las eliminatorias y el menos efectivo. Brasil tiene 14 goles hechos y concretados. Venezuela tiene tan solo 3. Cargan combustible con calidad certificada, cargan barcos y rodados. En la Paraguaya Inmobiliaria Ciudad te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajuste y disposición inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El equipo de peor desempeño en la eliminatoria es Perú. Tiene la mayor cantidad de goles en contra, 13, igual que Bolivia. Y tiene -9 la selección peruana con un solo punto.
Sanitizantes para manos base, desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico al 70% con acción metante que además cuida y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente representa y distribuye Globo y sea. Panal tiene una variedad enorme de seguros que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sentí la confianza. Enseguida repaso a la intermedia de la programación. Grande para el mes del padre Nerimark. Ahorras 20% pagando con tu tarjeta de crédito Itaú en todos los accesorios, menos en audio con 10% hasta 6 cuotas sin intereses. Grande para Nerimark, la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11 por cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93, juego de local y súmate al equipo, carga Supra 95 Copetrol, vamos. En Grupo EPEN estamos aniversario y son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPEN, me haces bien. Hoy cierran la fecha 11 de intermedia, General Díaz enfrentándose al 3 de febrero. Y ya tenemos la programación de la fecha 12 que arranca el día viernes 11 de junio con Atlético 3 de febrero, Sportivo San Lorenzo. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, separables para el 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino de Andares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco y se arregle. Gran Día te invita a participar de la promo Feria de Vinos por la compra de vinos señalizados o obtener cupón. Y podés ganarte un enfriador Consumer para 16 botellas. Sortea el 30 de junio, bases y condiciones en todos los locales de supermercados Gran Vía. Toco, me doy rápido, Pancho. 3 de febrero, San Lorenzo, el viernes a las 19, inicio de la fecha 12 de la intermedia. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chao resaca. Con Electroban y Electrolux te renovamos electrodomésticos de tu casa. Por compras de productos Electrolux, tendrás cupones electrónicos para participar. Ingresa a electroban.com.py o visítanos en una de nuestras sucursales. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Ameliano General Díaz el sábado a las 10 de la mañana, fecha 12 de la intermedia. Mil Empeño, 20 arreglos de huellas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Por más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. 3.100 millones en premios con CNT, 2.300 millones en el Poderoso, un Chevrolet Camaro grandioso y salen sí o sí, 50 premios en efectivo y una Toyota Hilux 0 kilómetros. Pedí CNT, Cheponemoy. Mallorquín, General Caballero y Santaní se enfrentan el sábado por la tarde a las 15. Ven a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales de San Lorenzo, 4 Mojores y Mariano Roca Alonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Más de repaso de partidos el día domingo por la mañana. Trinidense Fernando de la Mora a las 10 de la mañana en Trinidad. Participa del tradicional concurso de cuentos de Comecipar, abierto a todas las personas en las categorías niños, adolescentes y adultos. Descarga las bases y condiciones en comecipar.com.py. Comecipar, tu mejor opción. Asado y fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia, mesa de ping-pong, futbolitos, horas de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Petrías y al lado del Club General Díaz, la web ciopar.com.py o seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Más de repaso de partidos, Fulgencio Yegros, otro que será local ante Guaraní de Trinidad el domingo 10 de la mañana. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control, Feel My Feel. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Más de repaso de partidos en la ciudad de Itá, Sportivo Iteño Rubio Ñu, el domingo 10 de la mañana. Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para ustedes, su familia, su vida, cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Más de repaso de partidos el día domingo, igualmente a las 10 de la mañana, Tacuaré Independiente. Salud Protegida, su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. La mejor moto para papá la tiene Leopard. Llévate la HB 110 Luxury. De regalo te llevas 2 remeras deportivas para papá. Comunicate al 0981 48 41 35. Seguinos en Facebook como @LeopardPY.
Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años, cristalizando sueños. El domingo en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Capiatá, 10 de la mañana. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 1751 Clásico Vicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. El regalo ideal para papá está en IO, parrilla eléctrica más parlante Colque Sunset Bluetooth por solo 592.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Y el domingo por la tarde, a tirar Resistencia a las 15 Natirá. Tener un banco digital es poder ir de compras de a clic allá en mitiendavision.com. Mientras estás en la oficina, porque en Visión Banco tenés todas las plataformas para realizar tus compras y un grupo de personas para darte soluciones. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Más de repaso de la categoría intermedia. Arriba están Independiente y General Caballero con 21 unidades. Tercero Resistencia 19. Cuarto Ameliano con 18. Otro que está cerca con 18. Rubio Ñu quinto. Presentamos el nuevo Pack 14, Ron Forte y Limón con Nectar, Burucuyá, frutica más fresca, combinaciones muy fáciles de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Forte y Limón con Burucuyá. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor calidad y tasación, con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevillana Pasos, el viaducto de General Santos, Sanicer, proyectando juntos. Más de repaso de las eliminatorias. Todo arranca mañana en primer turno a las 17. Ecuador-Perú en Quito. La selección de despertar al birrojo somos todos, la doña, el don, el capel, Mitaí, el despensero y hasta la abuela. Por eso en estas eliminatorias y Copa América alentemos juntos con la pasión guaraní que nos une. Vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador de despertar al birrojo, Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro de combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. 18:30 el día de mañana igualmente. Venezuela, local ante Uruguay. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Pues ya sabes dónde queda, sobre Julia Miranda Cuete, General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales. Casa Central de Sevillana, Casi, Herreitos de Maya, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Activo partido en Colombia, local Colombia ante Argentina a las 19 del partido mañana. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de rápida cocción, están riquísimas en todas sus variedades y sabores. Con ajo, con financiera picante y la tradicional UPIZA nutrice sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Más de repaso de las eliminatorias. Mañana el partido en el Defensores, Paraguay-Brasil 20:30. Proyecta tu futuro comprándolo en Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensado en vos y tu familia sobre la ruta número 6 y 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación Residencial Utorronó. En cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La loteadora inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río de Abu y rentamac.com.py. Más de repaso de las eliminatorias. Chile-Bolivia cierra mañana la fecha 8, 21:30 en Santiago. Estilo Carmobles Electrodomésticos en general. Financiamos tratas y justas, precio contado. Avenida Pinedo, Cacermiro, Velosa, Concepción. Estilo Gar. La vida es como un partido y cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo, como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de póliza y señas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 al 0981-419-098. Rumbos, toda la vida con vos. Consultar a los oyentes cuándo arranca la Copa América. El domingo, señores oyentes. Juega Brasil-Venezuela en primer turno a las 17 en Brasil, inicio de la Copa América. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleras, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. Hace 6 años los premios Fintech Américas han reconocido los bancos más innovadores del sistema financiero. Este año Bancup ha sido distinguido con el premio en la categoría Innovación Disruptiva en Servicios Financieros para Bancup. Este es un logro que vale oro. Súmate a Bancup, un banco con raíces. El domingo igualmente jugarán Colombia-Ecuador, Copa América, el partido a las 20 de nuestro país. Colombia-Ecuador el domingo. Así es, será con ese repaso del inicio de la Copa América. Y el lunes Argentina-Chile a las 17, luego Paraguay-Bolivia.
a las 20. Así va a arrancar la Copa América. Domingo y lunes. Paraguay juega ante Bolivia el lunes. La excepción es Argentina, que va bien hasta ahora. Sí. Salvo que cambie de planes. Juega, vuelve, un día antes tiene que estar. Uruguay comunicó ahora que ellos van a quedarse en Brasil permanentemente, porque no tienen la facilidad del calendario de tener en el medio fecha libre. Y la plata. Y también, que va a costar bastante. Y Lazarte habló hace un rato en conferencia de prensa del técnico de Chile y anunciaba que la Copa América puede ser una buena oportunidad para llevar a algunos jugadores que no tienen tanto rodaje y tanta experiencia. 4 millones de dólares es lo que le entrega la Conmebol a las asociaciones de federaciones de liga para este torneo y 10 millones para el campeón. Sí, 10 millones para el Vos campeón. haces con esos 4 millones lo que consideres. Y Argentina, por lo visto, dispuso que gran parte va para el charter. Sí, los viajes ida y vuelta. Eso no le paga la Conmebol. No creo que la Conmebol absorba eso o va a absorber. No creo. Yo creo que el primer viaje como máximo para llegar a la sede, pero después cada confederación se hace Paraguay cargo. tiene una brecha entre el partido de Bolivia con... Sí, con Argentina, Paraguay creo debuta que. el lunes 14 y después el lunes 21 recién vuelve a jugar. Ahí tiene la segunda fecha la tiene libre. 7 días. 7 días. Y ese, Si después ya tiene desea partido venir, por pegado. ejemplo, tiene una semana. Sí, Y debería después venir, tiene ¿no? todo La exigencia partido es un día antes, ¿verdad? Un día Claro. antes tiene que llegar al lugar sede. Aunque habrá que ver hasta qué punto le conviene, porque mirando, Paraguay debuta en Goiânia, el segundo partido lo juega en Brasilia. Y ahí hay una distancia muy corta. Claro, es Entre conveniente volver y- quedarse O sea, allí, es claro. venir acá, ir Claro, otra vez al es aeropuerto. Goiânia de Brasilia está apenas 3 horas en colectivo incluso. Obviamente se van a mover en avión, no sería un viaje ni de media hora, si es que Paraguay decide quedarse y permanecer allí. Y después ya en la segunda semana los partidos son seguidos, porque Paraguay juega lunes, juega jueves y el último lo vuelve a jugar lunes en Río de Janeiro. Ahí debería moverse otra vez en avión. Lo ideal es dentro de la burbuja que permanezca en Brasil. Para ese mí caso, sí, pero habrá que ver qué ¿Cuál decide es la finalmente. decisión final? Y La hay que ver Asociación cómo Paraguaya. se lleva a cabo las primeras fechas de la Copa América también para que las selecciones se sigan moviendo en ida y vuelta. Capaz que si no hay muchos inconvenientes se quedan, porque Víctor decía ayer algo importante. Los aeropuertos también son Claro, difíciles para el contagio, ¿no? Es un factor de riesgo también en el aeropuerto. Es Totalmente. mirar y estar seguro de dónde Es estás más. sencillo, cuanto más te mueves, más expuesto estás. Es así. Así que me parece Porque que- el traslado máximo interno es a los centros de entrenamiento, pero siempre la misma gente que forma parte de la burbuja. Vuelven al hotel, juegan el Claro. partido. Entre salir, volver a Argentina, regresar, o en este caso a Paraguay, creo que va a haber más exposición al contagio si es eso lo que se quiere evitar. En cuanto a lo que tiene que ver con Paraguay, es un momento como hay una lista importante de convocados, de comenzar a rotar y ver en Copa América, a ver, Sí, no sé, dos equipos. probar Yo creo que jugadores, sí, se puede probar probar. jugadores, sí. Hasta 28 permite la Copa América tener en la Le lista. permite el campeonato hacer cambios y ver algunas caras nuevas dentro Yo de creo los que que están convocados. por probar ejemplo. jugadores y como decíamos, Paraguay se supone que clasifica, ¿verdad? Y sí. Se supone. Sí, porque Uno se eliminaba, para uno hacer solo se el- elimina y uno Paraguay juega sería, ante Bolivia. sería Bolivia. Entonces, En teoría. no probar jugadores sería también ¿Qué? perder una posibilidad, perder un tiempo. Porque la Copa América es un laboratorio para muchos técnicos. No tanto para Brasil, Argentina, Uruguay, pero sí para nosotros. Hablando de grupo, para recordar nuestro grupo nada más. Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay. Ese es nuestro grupo. Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay. Y Bolivia el que Y Bolivia después el lo más demás, en una misma línea después viendo qué sucede. Hay que ver qué equipo lleva Uruguay, bro. Bien. Está en la misma de ir probando. Sí, ya algunos juveniles, pero no sé si todos van a jugar. No, algunos ese nuevos. es el tema. Al tener 28, Chile puede darse el lujo de llevar 10 jugadores que no son experimentados, pero igual los otros son... lo de Uruguay que decía Pancho, Cavani, por ejemplo, está practicando exclusivamente para la Copa América, así que Cavani ya va a volver Claro que ya va a para poder este jugar. torneo. Creo que le va a dar la mayor seriedad posible Uruguay. Vamos con los goles, las emociones de lo que se vendrá. Paraguay ante Brasil en el defensor, Gustavito. La hinchada bien pendón. Roque Santa Cruz se le dio golpe de taco. La pelota cruzó el largo y aparece Roque Santa Cruz para someter a Julio César con el griterío infernal. Roque Santa Cruz. Paraguay, Paraguay, Paraguay. Paraguay le gana a Brasil arco norte. Roque define para
Asistente fue expulsado, Verón. Paraguay le gana a Brasil. Grita el país, Paraguay gana 2-0. Volvemos a conectarnos con la carrera de llegar al podio. La albirroja recibe al seleccionado de las máximas estrellas del fútbol mundial, rumbo a Qatar 2022. Paraguay versus Brasil. Y lo vas a escuchar junto al relator con más partidos en clasificatorias de Copas Mundiales, Arturo Máximo Rubín, con los comentarios de Ricardo Mendoza. Martes 8 de julio, 20:30 horas, Estadio Defensores del Chaco. Fútbol a lo grande, edición Qatar 2022, por Monumental 1080 AM y redes Monumental. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. (13:58) en la República del Paraguay. Temperatura en Asunción a estas horas 22 grados. Mujeres en estado gestativo serán vacunadas desde el miércoles. Las autoridades del Ministerio de Salud explican que este miércoles iniciará la inmunización anti-COVID a todas las mujeres embarazadas a partir de las 20 semanas. El doctor Héctor Castro mencionó que las mujeres que ya se inscribieron son unas 7.000, pero aún falta, ya que la cantidad es mayor, explicó. Nosotros ahora estamos distribuyendo en las regiones y también organizando la logística, porque los vacunatorios para las mujeres embarazadas en su gran mayoría van a ser institucionales, y esto nosotros iniciamos la vacunación el miércoles. Estamos, como te decía, distribuyendo. La cadena de frío ya es mucho más robusta que al inicio de nuestro proceso de vacunación en el país. De la apertura de la inscripción al cierre de anoche, ya estamos cerca de 7.000 embarazadas ya con una inscripción, ya lo tenemos en ese número, pero la cantidad que tenemos es de 99.600, por lo tanto, en la estimación de la proyección de embarazadas por algunos indicadores de salud, encontramos que se extiende incluso a 60.000, pero, insisto, vamos a iniciar con estos dos escenarios, las mujeres embarazadas de 20 semanas, profesionales de la salud o con factores de riesgo, y lo iniciaremos el miércoles en todas las regiones. Según el director del PAI, estas deberán tener 20 semanas de embarazo, lo cual es un requisito para poder vacunarse. Si tienen menos de 20 semanas, pero son profesionales de la salud o enfermedades de base, ¿igual les van a vacunar? No, el condicionante es 20 semanas. Bueno. Es 20 semanas porque nosotros tenemos datos de seguridad a partir de esa semana, y por otro lado, la mayor cantidad de mortalidad materna encontrada también coincide que a partir de esa semana. El miércoles entonces comenzaría ya la vacunación a todas las mujeres embarazadas de más de 20 semanas de gestación. Correcto, Luis. Y estas vacunas de Moderna se